Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024. Marta de Baile en W 2024. Temporada de verano. Número 1 en todo el cuadrante. De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Marta de Baile, temporada de verano, solo por W Radio. Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. Y si ustedes cada vez que ven una araña quieren jalarse los pelos de la cabeza, no se muevan de donde están, porque hoy tenemos un literal experto en arácnidos. Todo lo que tienen que saber y por qué, adivinen qué, no hay que matarlas. Hoy vamos a hablar de cómo desarrollan la voz los niños, las canciones más arrastradas y muchas más alegrías en W Radio. Oigan, seguramente ustedes venían oyendo a Gaby Marketing, que está hablando con la gran Susana Moscatel, a quien amamos por sobre todas las cosas, sobre la gran noticia del día de ayer, en donde ahora sí que hay 5 acusados en la muerte de Matthew Perry. Y les contaba Gaby y Susana básicamente quiénes eran. Pero imagínense ustedes que en el cuento está metido hasta el asistente. Y seguramente todos ustedes que son fans de Friends. ¿Eras fan de Friends, Marcelo? Un poco. Un poco. Yo no fui fan de Friends, pero yo sé que muchos de ustedes amaban a Matthew Perry y cada vez que ayer aparecía en las noticias, alguien en mi casa decía, qué bien me caía ese cuate, no puede ser que se murió. Pero, a ver, les voy a explicar algo. La ketamina, cosa de la cual hablamos con Silvia Cruz Martín del Campo, que es nuestra experta en cómo funcionan las sustancias que causan adicción, hace, ¿qué será? 3 semanas, explicaba la ketamina. Y se sabe que hoy en día la ketamina es utilizada para tratar las depresiones que son muy profundas y que no responden a los medicamentos tradicionales que usan los psiquiatras. Entonces el cuento está, miren, en chino. Resulta que Matthew Perry, que saben ustedes que ha tenido una batalla de muchos años con las adicciones, estaba en este tratamiento con ketamina y quería más. Y entonces los doctores que lo estaban tratando le dijeron, no, es que ya no te podemos dar más. Entonces él, a través de su asistente, se empezó a mover a ver quién le podía dar más ketamina. Entonces, por un lado está la dealer que se llama Jasmine Sanga, que la conocían como The Ketamine Queen, la reina de la ketamina. Un doctor Salvador Plasencia, conocido como Dr. P, que básicamente él falsificó documentos para conseguir esta ketamina. Está por otro lado el asistente que le inyectaba la ketamina y que ese día, el día que se murió, este cuate, el asistente, le había metido 3 inyecciones de ketamina. En ese día, exacto. En ese mismo día. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de gente involucrada. Y aparte les voy a decir el horror y la razón por la cual también tienen todos estos cargos. Que existen mensajes de texto donde se dicen entre ellos, ¿qué tal? Pues vamos a ver este ricachón imbécil, Vamos a sacarle ¿cuánto varo. está dispuesto a pagar? Claro. Entonces, el doctor Plasencia pagaba $12 por el botecito de ketamina, que es un tipo de anestesia de caballo, y se lo vendían a ellos en $2,000. Claro. Entonces, Imagínate. bueno, pues los 5 ya están con estos cargos y vamos a ver en qué acaba esta terrible historia. Pero es la Jasmine Sanga, Ajá. la ketamina queen, el doctor Plasencia, un doctor Mark Chávez, un Eric Fleming Falta y uno. Kenneth Iwasa, que es el que era su asistente y Sí, el que sí, lo sí. inyectaba.
cuando ni siquiera ni era doctor, No, ni nada. sabía, pero, ni sí, nada. recibía órdenes. Ahora, lo que nadie nos quiere explicar, y por eso llamé de volada a la doctora Silvia Cruz Martín del Campo del ¿De Simvestab. qué se murió? Ajá, o sea, ¿por qué él estaba en el jacuzzi, Silvia, cuando, no sé, se desvanece o qué es lo que pasa con la ketamina? Y entonces en realidad él se muere por ahogamiento. Pero entonces, si ese día le metieron 3 inyecciones de ketamina, la pregunta es, ¿de qué te mueres con una sobredosis de ketamina? O sea, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Sí, bueno, creo que ya hemos platicado que igual que la ketamina, que igual que muchas otras sustancias, o que casi todas, sus efectos dependen de la dosis. Ajá. El caso de la ketamina es especial, porque a dosis bajas y en una infusión única, fíjate, única. No, tiene un explica, efecto explica. Quiere decir que si tú tienes una depresión que no responde a los medicamentos convencionales y estás en riesgo, por ejemplo, de suicidio, Ajá. entonces lo que hacen es que te pueden dar ketamina. Al decir infusión es que te la dan despacito por vía intravenosa. Ujú. Ahora hay otras formulaciones, pero lo normal es eso. Y a las 4 horas de haber terminado esa infusión, vas a sentirte bien. O sea, va a aumentar, a mejorar tu estado de ánimo. Pero el efecto dura cuando mucho una semana. Entonces, esto se utiliza como si fuera de golpe para contrarrestar una depresión mayor que puede llevar a la gente a ponerla en riesgo. Y entonces, una vez que está con eso, empiezan con el tratamiento de antidepresivos convencionales que suelen tardar entre 2 y 3 semanas a tener efecto. Ese uso de la ketamina está aprobado y es una dosis baja, por supuesto en un entorno médico, con Claro. un médico, y lentamente, y no tiene un efecto, digamos, euforizante o alucinógeno. El asunto es cuando hemos dicho que la ketamina a esa dosis baja, en una sola dosis, te da el aumento, la mejoría del estado de ánimo en una semana, y si lo utilizas a dosis altas, pero no anestésicas, entonces es una droga alucinógena, es una droga que te produce una estimulación y un cambio en todas las percepciones. Y un poquito más arriba es anestésica. O sea, ¿la De ketamina es anestesia que de caballo? Pues le llaman de caballo porque prácticamente se utiliza veterinario, de forma veterinaria. Ya. Es su uso principal y entonces por eso le llaman de caballo, pero se utiliza rutinariamente para muchas especies. Cuando la gente busca utilizarla como droga, entonces quiere la dosis alta, pero subanestésica, que no se quede dormido, que no se duerma. ¿Qué le pasó a Matthew Perry? Bueno, tú sabes que es una persona que había lidiado con las adicciones, había sido vocal al respecto, había hecho varios intentos, seguramente tenía una depresión, lo había dicho también, y entonces le dan ketamina seguramente con vías de mejorar su estado de ánimo, y lo lógico sería de ahí pasarlo a los convencionales o estar dando la dosis de refuerzo de ketamina muy baja, mucho más abajo de cuando produce un efecto alucinógeno, para reforzarlo y tener el tratamiento convencional con antidepresivos del tipo de inhibidores de la recaptura de serotonina, como las que conocemos, ¿no? Sertralina, bueno, todas esas. Y ese es el tratamiento adecuado. Evidentemente, él con un problema de dependencia previo, pues encontró ahí desafortunadamente un camino para encontrar una sustancia estimulante, alucinógena, y encontraron los horribles personas que lo rodeaban una manera de engancharlo nuevamente. ¿Qué le pasó? Con toda seguridad llegó a la dosis anestésica y entonces perdió la conciencia y se ahogó. Dios de mi vida. Claro, porque ese día, Silvia, su asistente, el tal Imazawa, le había puesto 3 inyecciones de ketamina. Sí, hombre, y ve tú a saber la dosis. Y seguramente fue inyección, como decimos, en bolo. O sea, no en infusión, no despacio, no a través de una cánula y que vaya. Justo cuando lo haces despacio, lo que estás evitando es el efecto psicoactivo. Claro. Y que solamente te quede el efecto antidepresivo. Claro. Por eso le hablamos de la ketamina como una sustancia de 2 caras, porque tiene 2 utilidades terapéuticas. Una es como antidepresivo a dosis muy bajas
Otra es como anestésico, básicamente veterinario a dosis muy altas, y en medio está la dosis de abuso. Entonces, una persona que ya tenía adicciones, que podía conseguir esta sustancia de forma legal, al menos su médico, de forma legal, y que se le administran 3 bolos, o sea, nada de que infusión, estaba buscando muy probablemente un efecto psicoactivo. Claro. Aunque haya empezado buscando el efecto antidepresivo. Claro, porque los doctores con los que estaba haciendo el tratamiento antidepresivo le dijeron, no, ya no más, o sea, ya no te podemos dar más. Exacto. Y entonces ahí es donde pone al asistente, el Iwamamasa, a buscar quién. Y entonces ahí es donde empieza todo el enredo, porque imagínate, les contaba yo hace un momento, que cada bolo costaba $12, se lo acaban vendiendo a él en 2,000. Imagínense ustedes nada más esto, en un espacio de más o menos como 2 meses, lograron venderle $55,000 en ketamina a Perry, nada más en un espacio de 2 meses, y pues obviamente era una cadenita de doctores diciendo, claro, no, pues este cuate que ya tiene una adicción le podemos sacar un dineral. Pero lo importante de lo que acaba de decir Silvia es que Matthew se muere ahogado porque se les pasa la dosis de ketamina y está anestesiado en un jacuzzi. Digo, no sé si llega anestesiado, pero seguramente ya perdió los reflejos. Tú sabes que la ketamina como droga de abuso, uno de sus grandes riesgos es que si la dosis es muy alta, incluso si estás consciente, ya no te puedes mover. Y por eso con la ketamina en forma de droga, digamos, es una droga que se presta a violencia, porque si alguien te la da, estás en una dosis que ya no te permite el movimiento, pues puede haber un acto delictivo. Entonces, si perdió la conciencia o no perdió la conciencia, de todas maneras ya no tenía control motriz, pues. Y se ahogó en el jacuzzi. Se ahogó. En fin, la doctora Silvia Cruz Martín del Campo de El Sinvestav, su investigación desde hace muchos años es solamente sobre cómo funcionan las sustancias que causan adicción en el cuerpo humano. Gracias, Silvia, te mando un beso. Al contrario, gracias a ti. Saludos. Bueno, pues ahí está el asunto del pobre Matthew Perry. ¡Qué barbaridad! Y claro, y entonces estos dijeron, uy, a este le vamos a sacar un dineral. ¿Saben lo que es? En 2 meses, $55,000. Y ahí les va otra cosa. El año pasado, porque ayer me fui en un túnel leyendo toda esta historia, el año pasado, después de que lo inyectó el asistente, Matthew como que medio se paralizó y se le fue la onda. Y entonces el asistente súper asustado le habló al doctor Plasencia y el doctor Plasencia le dijo, güey, please, abusado. O sea, claro, esto no lo vuelvas a hacer. O sea, sabiendo que el asistente no era ni doctor ni tenía idea de lo que estaba haciendo. Sí, no le metas tanta no contaban con que le iban a ver, con que el patrón iba a decir, dame más. Dame más. Claro. Pues ahí está la historia del pobre Matthew Perry y la explicación. Y qué corrupción con esto, de cómo te mueres con la ketamina. Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify. A ver, es que estamos aquí hablando de la voz. Y hoy vamos a hablar de por qué acabamos todos nosotros con la voz que tenemos. Exacto. Con el acento que tenemos. Así es. ¿Cómo aprendimos a hablar como hablamos? Y esto les va a servir para su hoy, pero todos los que son papás les va a servir para ubicar cómo están empezando a hablar sus hijos y cómo les pueden ayudar a corregir. Marcelo Salazar es un maestro en el dominio de la voz, el manejo de la voz. Y pues la gran noticia para todos desde la primera vez que vino Marcelo es, tú claro que puedes cambiar tu voz. Sí. De hecho va a haber un curso en septiembre al cual los vamos a invitar. Pero a ver, arráncate. Muchas gracias, Marta. Qué gusto estar aquí, de verdad. Mira, vamos a empezar yo creo hablando de la diferencia entre la voz y el habla. Porque aunque van juntas, evidentemente es un fenómeno que ocurre al mismo tiempo. La voz es el vehículo sonoro por el que se transmiten las ideas. Y el habla involucra obviamente frases, construcción de frases que tienen que ver con la lingüística. Bueno, la voz, como te dije hace rato, los niños nacemos, todos los que llegamos a este mundo nacemos con una capacidad absolutamente libre de usar nuestra voz. Lloramos perfectamente bien, ningún bebé se queda afónico, ningún pediatra tiene que atender afonía ni disfonía porque naturalmente lo hablamos. Ahora, cuando el bebé va creciendo, y es lo que te decía hace un momento que veo yo a personas de 30, 40, 50 años con los mismos
esos traumas de episodios traumático-vocales a los que me refería, que cuando empieza el bebé a hablar al principio con ese volumen, llega un momento en que a los 2 o 3 años el volumen sigue siendo muy alto, que es lo que decíamos en otros programas. No llega el niño hablando como si fuera, porque no sabe controlar ese volumen. ¿Estamos de acuerdo? Oye, mamá. Claro. ¿Cuántos años tengo? Cállate. Entonces, fíjate, vámonos a la interacción temprana, los 6 meses de edad, ¿no? Venga. ¿Qué empieza a hacer el bebé? Balbucear. Ese balbuceo es importantísimo que haya una interacción consciente con la madre, porque vemos como, está balbuceando el bebé. No. Ahí empieza el contacto de mamá haciéndole énfasis al bebé de que eso es importante, de que el balbuceo genera atención, que genera comunicación, que genera reacciones faciales. La doctora Christine Kitamura, una celebridad en este tema, desarrolló el tema de el habla temprana, la estimulación temprana vocalmente hablando. Entonces ella decía, conscientemente empieza el bebé a entender y decir, esto que estoy haciendo genera reacción en la persona más importante que es mamá. Claro. Es muy importante esa etapa. No hay palabras, solo hay sonidos. La humanidad, Marta, desde que empezamos hace miles de años, ocurrió algo similar. No teníamos el habla, teníamos los sonidos. Empezamos solamente con sonidos y luego se fue generando la capacidad de construir un lenguaje. Eso mismo pasa con un bebé. En cada bebé somos testigos de la evolución vocal de la humanidad, literalmente. Es que me trauma esto que acabas de decir, porque, a ver, piénsenlo así, cuentavientes. ¿Cómo pasamos de Buenas tardes, señor López, con permiso. Exacto, o sea, Exacto. ¿cómo pasó eso? Es increíble y todavía no hay claridad y no hay una explicación así como contundente por parte de los investigadores, antropólogos, etcétera. Se creen algunas cosas, por ejemplo, el cerebro tiene una región que es la región de Broca, en donde la mano y la boca están prácticamente en el mismo lugar del cerebro. Es decir, cuando los sordomudos hablan, se iluminan las mismas zonas que cuando hablamos nosotros que tenemos la posibilidad de hablar. Entonces, se cree, una de las teorías es que con esta región estimulada empezamos a ser muy finos con las manos, empezamos a desarrollar habilidad manual y por ende se estimuló esa zona del cerebro que terminó estimulando y permitiendo que el lenguaje se diera. Es una de las teorías. Sí. Pero ¿de qué es increíble, Marta? Es increíble. Increíble o lo sea, que ¿quién sucede dijo con el que la lenguaje. lámpara era la lámpara? Claro. Sí, claro. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué la manzana es una O sea, manzana? qué impresionante. E incluso, Sí, por ejemplo, impresionante. tú ves, mira, dijo su primera palabra, dijo mamá. Claro que nos genera, wow, qué maravilla, qué increíble, pero es que de verdad es un milagro que eso pase. Que todo lo que hay dentro del bebé se acomode, la lengua, el paladar, todo lo que es el aparato fonador, para que ocurra un milagro como decir mamá, es el mismo milagro, insisto, que le pasó a la humanidad cuando llegamos a hablar como hablamos hoy. Claro. Entonces, el momento de distinguir el hecho de empezar a utilizar el lenguaje como un bebé y empezar a no perder la confianza en la voz. Que los bebés empiezan a hablar bien, empiezan a tener mayores palabras, mayor cantidad de palabras, pero empiezan a perder la confianza en el volumen de su voz y en la expresividad. O sea, ¿Por qué? Porque si yo le digo a mi hijo, espérame tantito, estoy viendo la televisión, en ese momento lo que empiezo a acumular es episodios de desconfianza. La voz no me está sirviendo, yo como bebé o como niño, niña, no me está sirviendo para lo que yo creo o siento que es para comunicarme. Empiezo a echarle como granitos de arena y se empieza a hacer un saco que pesa y pesa y pesa, al grado que los niños después ya no quieren usar esa herramienta con la confianza que la quieren usar desde pequeños porque saben que va a haber un rechazo. Y ese rechazo es el que empieza a enmudecernos de mayores. no, yo les tengo que contar esta historia y qué lástima que no le puedo marcar ahorita para que se las cuente ella. Pero una amiga mía cuenta que ella habla como habla, porque habla como así. Y entonces es como que súper serena y súper tranquila. Hasta la molestábamos de güey, o sea, parece que fumas mota, hija. Sí. O sea, ¿por qué hablas así? Como... ¿Quién? Y me dice, es que te juro que siento que es un trauma de la infancia. Sí. ¿Cómo? Pues es que llegábamos del colegio así, de súper emocionada, así de... Nos sentábamos a comer y, ma, ¿me das pan? ¿Me pasa alguien la canasta? Y la mamá, ¿pero por qué estás fuera de control? Sí. O sea, ¿pero te puedes serenar? Callar. Cálmate. Sí. Estás totalmente fuera de ti. Sí. Y tantas veces se lo dijo Exacto. que ya empezó a hablar. Es la arena de Como si estuviera drogada. Exactamente. Y fíjate lo importante que es tener conciencia como padres de esto. No estoy diciendo que entonces que sea una anarquía la voz y que el niño y la niña hablen donde quieran. Lo que sí es importante es hacerles ver desde pequeños, 3, 4 años empiezan a entender todo,
Hacerles ver, por ejemplo, tú tienes ganas de ir al baño, ¿verdad, hijo? Sí. Y no te haces del baño en cualquier lugar, ¿cierto? No. Porque hay lugares especiales para ir al baño, aunque tengas ganas de ir al baño. Con la voz es lo mismo. La voz no se puede prohibir. No se debe sentir el niño como un castigo el usar su voz, sino decir, claro, podemos negociar. El parque es para eso. Claro. Tal lugar, la iglesia no es como para decía eso, ¿no? Barney, the indoor voice and the outdoor voice. Claro, y ser conscientes de que lo importante es el mensaje que los padres le dan a sus hijos, de que la voz no es una energía que los ponga en peligro, porque luego se empiezan a relacionar cosas muy, muy tremendas, como el niño ya no quiere o el joven ya no quiere hablar porque literalmente empieza a sentir miedo hasta de existir. Es como, yo hablo y por lo tanto me van a voltear a ver y por lo tanto me voy a sentir completamente inseguro o insegura, y ahí empieza la angustia y la ansiedad. Entonces, ¿en qué medida yo le ayudo a mi hija o a mi hijo a confiar en su voz? A saber que si va a acudir a mí como padre o madre, lo voy a escuchar. Y puedo negociar y decirle, hijo, tal vez estoy un poco ocupado, pero esos 5 minutos que te está pidiendo, que no son tantos, te pueden ayudar como humano en desarrollo a que tu voz nunca se sienta coartada, enmudecida, porque ese es el tema. Yo en los talleres de verdad, Marta, a ver, recuerda tal, a los 4 años, a los 5 años, o sea, la memoria vocal es brutal. esos adultos que fueron enmudecidos y que están cargando ese saquito de arena del cual hablas, ¿cómo hablan en la adultez? Por ejemplo, lo que decías ahora, ¿no? Gente que hay algo que se llama cuerdas falsas, y las cuerdas falsas hay personas que las usan de esta manera, por ejemplo. Y esto simplemente es una cuestión en donde, fíjate el volumen que tiene y la proyección de sonido que tiene esto, con la proyección de sonido que tiene esto. Si tú usas tus cuerdas falsas inconscientemente o desconectas el diafragma y hablas de un volumen mucho más bajo, es una señal en donde yo no estoy aquí, ustedes sigan, yo no quiero molestar, yo no quiero incomodar. Claro. Si hay violencia en casa, yo no quiero que mi mamá voltee a ver porque está enojada. O yo no quiero ser visto. Yo no quiero ser visto. Entonces se vuelve una relación completamente indivisible entre la seguridad con la que yo me desenvuelvo en el mundo y la seguridad que tengo con mi voz. La cantidad de comentarios que veo en mis redes sociales es increíble. Es que es una tras otra de lo que me estás diciendo. Mi mamá, mi papá, mi mamá, mi papá. Ahora, que no se sientan mal mamá y papá, no son los villanos de la historia. Hay muchas cosas pasando. Hay mucho estrés. Hay muchas cosas, lo entiendo. Por eso ahora más bien de lo que se trata es empezar a hacer conciencia de esto. Saber que si te piden 5 minutos para contarte una historia, traemos un par de recomendaciones también para los papás. Incluso como adulto, aprenderemos muchísimo si escuchamos a nuestros hijos. Porque lo que vamos perdiendo de adultos es esa expresividad, es esa libertad para hablar que teníamos de niños. Los llevamos a nuestro mundo en lugar de nosotros irnos al de ellos para que nuestra voz siga ganando confianza. ¿Cómo te cuenta un niño una historia, Marta? Con una libertad absoluta, si tú lo ves. ¿Cómo te fue en la escuela? Y suéltalo, ¿no? Ya, hasta ahí, lo corto. ¿Sabes lo que siente ese niño? En ese momento dice, ¿para qué sigo hablando? Al grano, mijito, al grano. Exactamente. Entonces, la imaginación, la construcción de frases, la categorización, todo lo que hace un niño, es muy importante no matarlo, porque entonces sí, vamos a estar monosilábicos toda nuestra vida, que es como la mayor parte después de los adolescentes están. ¿Estarás de acuerdo conmigo? 100%. Sí, no, sí, no, sí, no. ¿Para qué te voy a dar explicaciones, papá? Si ya me di cuenta que eso no es para ti relevante. Entonces, por ahí va la cosa. Regresando del corte, ¿qué vamos a ver? Un par de ejercicios, propuestas para que los papás puedan entender un poco mejor cuál es la interacción necesaria que pueden tener con sus hijos y que gane el papá y que ganen los niños también. Va. Oye, pero a ver, si te estás dando cuenta que tu hijo tiene un volumen demasiado bajo, Ajá. o si te estás dando cuenta que tu hijo no tiene control sobre su voz y pega gritos, o si te estás dando cuenta que tu hijo está tomando un acento que no te está gustando. Ese es un tema muy importante, porque puede no gustarte a ti como papá, pero hay que ver con quién está conviviendo. Eso. Son esponjas. Los niños son esponjas y pueden cambiar. O sea, a lo mejor están hablando así a los 4, los cambias de escuela. Yo te contaré ya después mi historia, que me cambié como 20 veces de escuela antes de tercero de primaria. Tenía muchísimas. Y también por eso fui agudizando el oído, porque me di cuenta que la gente, de alguna manera, en diferentes lugares de la República, hablaba diferente. Y dije, esto es interesante. Primero, te voy a poner un par de ejemplos que me vienen a la cabeza. Uno de ellos, una persona, una conocida de nosotros, de mi esposa y mía, decía, es que no sé qué le está pasando a la voz de mi hijo, no sé qué le está pasando. Indagando un poco más se dio cuenta que la maestra en la escuela les hablaba como Mickey Mouse
como para tener una mayor cercanía con los niños. Ajá. Y el niño empezó a agudizar la voz en extremo. Pero ¿cómo hablaba la maestra? Pues era como si estuviera hablando así, y era una cosa medio extraña, y era como de, a ver, si eres un personaje. ¿Y el niño empezó a hablar ¿Pero sumamente cómo agudo. hablaba? Empezaba a hablar súper agudo. Y era como, a ver, ¿qué está pasando? Y entonces, como te digo, ¿de quién te rodeas? ¿De quién se están rodeando tus hijos? Hablamos de un ejemplo hace un momento, ¿no? De ven a hacer las voces, Rebeca. Ven a hacer las voces, Rebeca. Pronuncias una palabra así. Rebeca. Me dio pena. Ven a hacer las voces. A ver. Una persona, por ejemplo, que tiene amiguitos, que, no sé, se reúne con ellos y hablan de una forma gramaticalmente no correcta, vamos a decirlo así, pero el niño empieza a imitar esas palabras, esas pronunciaciones. Lo está haciendo porque el niño va a priorizar la comunicación, obviamente, antes que la gramática. Si para el niño hablar así lo acerca a un grupo determinado, a mí me pasó. Va a hablar así. Me pasó, mis amiguitos eran hijos de los cuidadores del edificio. Entonces yo decía, vayamos. Y mi mamá, vayamos. No, ¿por qué no vayamos allá? Hasta que en un cumpleaños mío subieron mis 3 amiguitos y sí, vayamos, hayamos. Exacto. Y eso significa que los niños van a priorizar, insisto, la comunicación antes que la gramática, que las reglas. Si eso, hablar así, que no es consciente, ellos lo hacen porque se acercan a las personas que quieren estar cerca. Mira, ellos hablan así, yo me voy a acercar a ellos. Hace un par de días estaba hablando con el hijo de un amigo. Perdón que te interrumpa, voy a hacer un paréntesis. Sí. Los 3 cuidadores de ese edificio ahí en la Nápoles, en Augusto Rodán. Uno, ingeniero industrial estudiando en Texas. La otra puso puso una agencia de modelo. O sea, los 3, unos fregonzazos, Ahí está. Y eso tiene que ver, insisto, con el contexto, con el entorno. Claro. Por supuesto que te rodeas de personas que tienen una forma de hablar, de expresarse diferente. Y ahí esto empieza en casa. ¿Cómo habla papá? ¿Cómo habla mamá? Ayer, hace un par de días, un amigo mío que vive en Francia, su mujer francesa, él le habla a su hijo en español, el niño tiene 4 años, le habló a mi amigo y me dice su hijo, hola, y empiezo a hablar con el niño 25 minutos de una conversación increíble, él en español perfecto, hablando, yo preguntándole cómo es la vida allá, qué diferencias hay aquí. Y tú dices, tiene 4 años, tiene un nivel, y me refiero a cuando los tomas en serio. Cuando tú estás hablándoles en serio, los niños te van a responder en serio. Si tú infantilizas tu voz y les quieres hablar como si tú fueras niño, vas a confundirlo. Porque en realidad eso no es lo que ellos ven de ti. Ellos ven de ti un adulto que no se parece a ellos. Claro. Entonces, si tú llegas y le dices, una vez a lo mejor, en momentos, pero que no se convierta en la comunicación constante, porque si lanzas un mensaje confuso y los niños crecen sin saber realmente quién es el adulto y cómo hablan los adultos. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta, Marta. Ya. Oye, y si hacías la imitación de cómo puede ser que hable un adulto hoy que fue silenciado cuando era niño. A ver, vuélvelo a hacer. Bueno, una de las cosas son las cuerdas falsas que te decía. Ya. Eso es. Ok, ¿otra versión? Por ejemplo, lo que digo es que hay gente que cierra el tracto vocal y me doy cuenta que baja el volumen, pero además también hay una obstrucción. Entonces, la voz, como que en el fondo, quiere salir, pero no sale. Y gente que cree que esa es su voz. Totalmente sí. Claro. Y obviamente la elevación de la laringe. En la elevación de la laringe, para un hombre que naturalmente engrosa sus cuerdas vocales en la pubertad, esto es artificial. O sea, elevo la laringe porque en realidad, yo como hombre, ¿qué pasa en el shock del cambio de cuerdas? Tienes 14 años y empiezas a hablar así. Y ya no eres el bebé de mamá. Ya empiezas a hablar como señor. Entonces, ¿qué pasa? Pues compenso elevando la laringe y vuelvo a hablar como si yo tuviera una edad menor. Eso es una cosa muy importante que sucede en culturas como la mexicana, donde hay un matriarcado tan fuerte y los hombres no queremos dejar de ser, pues, nuestros hijos de mamá, bebés, que agudizamos la voz. Por eso la voz aguda en ciertas culturas es mucho más común en los hombres, porque no hay un vínculo directo todavía en aceptar y asumir el hecho de decir, mis cuerdas ya cambiaron, mi voz neutra tiende a ser grave y me siento cómoda con esa voz. Claro. Cómodo, perdón. Pero igualmente, si eres una persona que creció sintiéndose chiquita, vas a hablar así. Claro, vas a hablar así. Por ejemplo, el típico caso, me encantó este ejemplo cuando dimos con el punto, con un trabajo en un taller que decía un chico, es que yo era el 6º hijo
Siempre mi papá llegaba a comer, preguntaba cómo les fue y yo era el más chiquito. Por lo tanto, cuando llegaba mi padre a preguntarme cómo me fue, él ya estaba en el postre. Entonces yo, me fue. Pues en momentos donde él tiene que hablar, conecta esa experiencia y habla rapidísimo y no sabía por qué. Hasta que tuvimos que trabajar y llegar ahí para decir, claro, su voz siente que sigue hablando con el papá, que le quedan 2 minutos sobre la mesa para irse a trabajar. Claro. Y se acelera y ese episodio él no se había dado cuenta de él. Entonces llegamos al punto de explicarlo, él lo vio y se vuelve como, claro, ya mi papá ya no vive, ya no tengo que hablar con él de esa forma. Sí, sí. Entonces ese bloqueo que, insisto, le podemos estar causando a los niños y no lo sabemos, hay que verlo, Marta. Ok, A tiempo. antes de decir cómo vamos a hacer para fomentar la confianza de los niños en su voz, ahí te va otra pregunta. A ver, cuéntame. ¿Han visto los acentos? Sí. Ujú. No solamente el que habla con la papa en la boca y entonces haz de cuenta que no tienes una idea, Marta, lo increíble que ha estado. Ay, qué horror. No te sale, además. No me sale. Nada, cero. No me sale, claro No. que me sale. Claro que me O sale, sea, Rebeca. Claro que no te sale. ¿De qué te sale hablas? diferente, Tienes güey. que Me sale hacerlo- perfecto. Tienes que hacerlo un poquito más al final, porque en la parte de los finales es donde como que empieza a haber un poquito más de ese tipo de acento. Claro. Ya. ¿no? Esos Esa finales, es esta sí. generación. ¿Qué generación eres? X. No, pero eres generación... ¿Eres centennial? Eres millennial. Así es ese Sí. de los millennials. Pero de nuestra época era, o sea, ¿no? O sea, ¿qué Exactamente. onda, güey? Tenías una cosa ¿Sí vas muy- a ir o no vas a ir? Eso que estás diciendo, diferente al eso que tuyo. estás diciendo es esto. Tengamos Lo que- una conversación ¿Cuál es? para que Claro. vean A la ver. diferencia Lo que entre los... hablábamos con esto, por ejemplo, bueno, tú puedes hacer. Tú la otra que Ok. te sale perfecto. A ver. Yo, ¿cómo estás? Vamos al antro al rato, ¿no? Ay, estoy súper bien, todo increíble. ¿Cómo te fue con tu novia? Ay, no me recuerdes. O sea, estuvo súper extraño porque llegamos y, o sea, tipo, todos estaban así Manu súper habla así. contentos. Tipo todo, Y exactamente. entonces estaba súper lleno, güey. Nos Y fuimos de nosotros ahí, era güey. o sea, ¿ves? O sea, pero eso viene del popis, ¿no? Sí, ¿Cómo ándale, se llamaba el exactamente. popis? Pirurris. Del Pirurris. pirurris. ¿Cómo se llamaba? Luis de Alba. Luis de Te Alba. decía que todos los de la Ibero hablaban así, ¿no es cierto? Pero mira, estamos llegando a ese punto precisamente como el estereotipo va cambiando. Pero a ver, ayer estaba en una tienda Ajá. comprando papas antes de mi vuelo, y de repente Un chavo. un chavito le dice a su papá, ¡así hay papas! Y entonces dije, pues sabía que ibas a venir hoy, dije, ¿de dónde vendrá el Esos acento? acentos. Claro. ¿No? Sí, claro. Ese de, así hay papás, es así como estar hablando así. Sí, A ver, Marta, ¿se te descompuso el coche o qué pasó? sí, Ese es uno. exacto. Y el otro es así, o sea, como, ¿no ha llegado? ¿Cómo que no? ¿Que no ha llegado? Se no ha llegado. ¿No ha llegado quién, hombre? Se no ha llegado de res, ¿no? Ese es otro. Ese Claro. es ese tono. Y es que ¿No ha llegado? obedece ¿No ha a lo llegado? mismo. Obedece a esto que les decía que es la magnetización perceptual que se investigó, la doctora Patricia Kuhl lo investigó mucho tiempo, que es que el bebé o el niño se va directamente, obvio, sobre su madre, por eso es lengua materna, y la forma en la que mamá habla, cómo se expresa, cuál es su prosodia famosa, la melodía, el bebé, ¡fum!, va ahí. Su oído va exactamente a repetir prosodia, lo eso. explicaste la primera vez, Claro, es tu melodía. melodía. Eso que estamos haciendo ahora, los acentos hacia arriba, hacia abajo. Todo eso es parte de lo que el bebé va directamente aprendiendo de mamá. Todas las figuras que lo van rodeando después obviamente van a influir. Pero en la primera etapa, lo que mamá le va a enseñar es precisamente eso. Con qué seguridad va a hablar y de qué manera se va a expresar. Por eso es tan importante, insisto, darle esos espacios a los niños. Ahora, los acentos son una moda. Por eso hablaba de estereotipos. Sí son, pueden llegar a serlo. Pueden llegar a serlo. Hay gente que hoy dice, hablar así es cool, hablar así es bien visto, hablar así. No sabemos en 20 años qué va a pasar. No sabemos en igual 30 va a ser años qué va a súper cool pasar. decir no ha llegado. Exacto, puede pasar. ¿Por qué? Porque se vuelve un personaje Claro. que de pronto es un referente social, que de pronto la gente dice, quiero ser como él. De acuerdo. Y de pronto, lo que pasó con los llamados, ¿cómo eran los fresas? ¿No? ¿Cómo le decían los Luis de Alba? En fin, los pirurris, los popis, tienen una forma de hablar, pero es tan maleable el vocal fry que hablábamos en Estados Unidos. El vocal fry es impresionante. En eso. Estados Unidos, pero por ejemplo, Yeah, Argentina, guys, España, I mean, hablamos it's just en lengua, amazing. en lengua española. And I'm española. super Sí, sí. excited. No 'cause se nota. everybody is, Así gonna es, be here. así es, así Sí. es. Es una moda, no Es una existía moda. hace 10 años. Claro. Pero tú puedes distinguir, por ejemplo, yo no distingo el de algún barrio Ujú. en un español
de un barrio un poco más bajo que uno más alto. Un amigo mío o de un inglés argentino. Sí, me se contaba nota. el otro día que él puede ubicar perfecto Claro. Sí, me imagino que ahí sí. Claro. niveles socioeconómicos, diferentes lugares de la misma Inglaterra, o sea, que los acentos para ellos son tan claros como son para nosotros. Sí, claro. Lo que pasa es que no tenemos ese oído entrenado. tenemos Claro, y el esa contexto. esa referencia Claro, y el contexto, es claro. completamente diferente. Pero sí, en todos los lugares existen estas diferencias y se van marcando en función de con quién te llevas, de quién te rodeas y cuáles son tus referentes vocales en un momento de tu vida, ¿no? Eso es clarísimo. Claro. La pregunta Sí. es, ¿cómo le haces para corregir la voz de tu hijo? Ok, primero, más que corregir, yo te diría, Marta, que lo primero es conocer que tu hijo y saber y estar plenamente consciente que tu hijo, tu hija, fíjate, te digo algo muy importante, el aparato fonador, o sea, lo que llevamos dentro del cuerpo, a los 4, 5, 6, 7 años es igualito en niños y en niñas, igualito. Sin embargo, suenan diferentes, suenan más agudas las niñas, suenan más, porque empiezan a imitar y decir, mi papá habla así, mi mamá habla así, si yo soy niño hablo así, si yo soy niña hablo así. Entonces, más que corregir, yo te diría, hay que saber que el niño está en un proceso natural de imitación, en un proceso natural donde la confianza con la que nació hay que cuidársela, y corregir, yo te diría más bien observar, escuchar atentamente. Si noto algún cambio de quién se está rodeando, pero no para necesariamente, si yo lo considero como que está coartando la expresividad y se está juntando con gente que lo está mermando en su confianza, a lo mejor puedo intervenir, pero saber que si se rodea de personas, niños, compañeritos, maestros, va a hablar. ¿Cuánto tiempo pasa un niño en la escuela, Marta? Claro. 5, 6, 7, 8 horas. Sí. Pasan mucho más tiempo a veces que con los padres. Entonces, observarlo y luego tomar decisiones para que él se empiece a ser paulatinamente responsable de su sonido. Después, te hablo después de los 18, 19, 20, toda la primera etapa, yo te diría, como padre, observar y saber que se está formando. Tú dices, Claro. hijo, ¿cómo te peinas así? Ay, hija, ¿cómo te vistes así? Es parte de lo que están tratando de encontrar, su identidad. Luis Fernando dice, yo creo que por eso no me gusta mi voz. Yo crecí escuchando cállate, baja la voz, Claro. qué molesto Claro. y cosas así. Exacto. Hoy yo dejo que mi hijo use su voz sin tanta restricción Qué bueno. y a sus 4 años muchos dicen que tiene su voz más gruesa. Qué bueno, qué bueno. Y de lo que se trata es eso, de que el volumen, la expresividad, todo sea mucho más natural, porque insisto, el niño nace con eso, casi en su normalidad. Solamente hay que ubicar para que no se coarte esa seguridad. Eso es para mí la parte más importante. Hay un par de ejemplos que yo de repente sugiero para los papás, que no sé si quieras que los hablemos ahora. Sí, mismo. Sí, claro, nada más déjame leer a Claro, esta claro. Cat de Cat. Dice, no sé dónde escuché que a los niños hay que hablarles normal y siempre llamarlos por su nombre completo. Sí. Mi hijo solo hablaba estilo Mickey Mouse cuando hacíamos chistes de esas características. Claro. Tiene su voz súper aguda, pero cuando explica algo, maneja vocabulario y expresiones de una persona mayor. Pero entonces, ¿cómo le quitas la voz de Mickey Mouse a tu hijo? Mira, puede ser que él sepa que esa voz es para jugar. Es explicarle. De hecho, el niño, uno de los ejercicios que propongo es jugar con los niños para que jueguen precisamente con los tonos, con los volúmenes, con todo. Que sepa que es un recurso para que juegue. Claro. Paulatinamente vas a decirle, bueno, si te ve hablar y te escucha hablar de una manera como adulto, él va a decir, esta es la voz del mundo, esta es la voz de comunicación seria o llamémosle comunicación con los demás. En mi casa, con mis amigos, con mis primos, puedo hablar como yo quiera, porque ahí sí es importante que hablen como quieran, con cualquier tipo de recurso, que hagan las voces de Mickey Mouse. Jugando es explorando, ¿no? Claro, mira, a ver, Yadira te pregunta. Sí. Su hijo hablaba bien y en pandemia empezó a tartamudear. Ok. ¿Qué hago? Importante tema. La tartamudez se tiene que ver desde la perspectiva del habla. Si bien la voz está involucrada, yo he trabajado con personas que tienen algún tipo de tartamudez de adultos y sí me doy cuenta que este tipo de episodios traumático-vocales los han llevado a perder seguridad, y se manifiesta en tartamudez. No puedo diagnosticar la tartamudez, ni nadie puede, con un solo objeto o de una sola forma. Hay que tratar de ver cuál es el caso de esta persona o de este niño, porque pueden ser multifactoriales los casos de tartamudez. No puedo aventurarme a diagnosticar nada, pero sí decir, hay algo muchas veces emocional que impide, por ejemplo, que tu respiración sea correcta, por lo tanto el flujo de aire se corta, por lo tanto la voz puede Claro. sufrir alguna A ver, danos perjuicio. los ejemplos, Ajá. los ejercicios. Mira, por ejemplo, un ejercicio que es muy interesante es preguntarle así tan sencillo. Cuando tu hijo está haciendo un juego de bloques, por ejemplo, y tiene bloques de colores, preguntarle,
Ah, te dice tu hijo, ¿qué torre? Mira, hice una torre muy alta. ¿Qué torre tan alta? Es cierto. Oye, ¿y por qué pusiste los bloques azules abajo? Ah, porque bla, bla, bla. Ah, ¿y por qué no los pusiste arriba? Ah, porque bla, bla. Todo lo que tenga que ver con explicar, que él te cuente y te explique lo que hizo, va a promover cognitivamente algo que tiene que ver con la idea completa que él va a manifestar. Eso es un juego muy, muy básico. Pero después hay otro que puede ser el juego del eco. Algo tan sencillo. Un niño de 3 años, niña de 3 años puede decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar del eco. ¿Cómo es el eco? Yo le sugiero a mi hijo una frase, pero hago una voz. Y entonces el oso llegó y se comió a todos. Y el eco tiene que repetir lo mismo. Entonces el niño va a tratar de imitar al adulto en esos recursos y va a encontrar su voz más grave, va a encontrar como juego para que el niño sepa que todo eso está a su disposición. Les dijimos que me mandaran a nuestro Telegram sus notas de voz y que me dijeran qué es lo que no les gusta. Sí, sí, sí. Y Marcelo les va a decir qué onda. A ver si se oye bien, ¿eh? Hola, ¿Qué fue Marta, eso? yo siento que... ¿Qué onda? Nada más mandan eso, ¿te das Sí, cuenta? no. A ver, Liz, es que Hay así mucho no podemos. miedo, hay mucho miedo, no pasa absolutamente Claro, nada. No vamos a criticar a nadie. Claro. No se trata de eso, A ver, al voy contrario. con Mondris. Hola Marta, yo siento que mi voz es normal, pero el problema que yo tengo es que si voy a algún lugar donde hay demasiado ruido, hago un esfuerzo enorme porque me escuchen, siento que no me escuchan y siento que me desgañito la voz y al día siguiente ronca. Muchas gracias. A ver. Eso pasa mucho cuando vamos a un lugar con mucho ruido. Hay un efecto de, digamos, de psicoacústica que nosotros creemos que le vamos a ganar al ruido ambiental y eso nunca va a pasar. Entonces vamos a un bar, vamos a un lugar y entonces comenzamos a tensar aquí la garganta porque creemos que le vamos a ganar. No necesitamos, hagan el experimento. De verdad, no necesitamos. A ver, si le vas a hablar a alguien a 5 metros en un lugar con mucho ruido, ni lo intentes. No se trata de eso. Claro. Pero tratemos de no elevar demasiado la voz porque acercándonos un poquito más a la gente sin tensar la garganta es completamente diferente. Ok, voy con Mónica. A ver. Pues mira, nosotros de chiquitos mi papá no nos dejaba hablar como niñas chiqueadas y pues gracias a eso ahora hablo creo que normal. Y lo mismo hice yo con mi hija. Entonces al año que hablaba perfecto, hablaba con una voz como de niña grande, entonces volteaban y la veían y decían, no puede ser si tú hablas así, si eres una bebé. Y pues fue gracias a que no la dejaba tampoco que alguien le hablara así como retrasada mental de ña, 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 ña. Yo creo que hay que tener un equilibrio. Los niños son niños, los niños Sí. no son adultitos. Sí. Una cosa es que yo le hable a mi hijo como el adulto que soy y mi hijo se comunique como niño con claridad, pero tampoco castigarles el hecho de ser un niño que habla como niño, porque luego ya ponemos Claro. etiquetas de como retrasadito mental. No, Claro. son niños que Sí. tienen otro tipo de cualidades Claro. vocales, pero tener en cuenta que no hay que criticarlos en su Ok. voz. Esta es la voz de Lizzy Serra, A de la ver. hija de Lizzy Serra. Hola, buenos días, ¿cómo están? No, ese es Luz Pio Quinto. A ver. ¿Otra vez? Hola Marta, buenos días. Mira, Ah, no, este No, es el otro. anterior. Hola, buenos días, ¿cómo están? Este es un niño. Es una niña. Ah, pues, pero Es una fíjate, a niña. eso me refería. Hay momentos donde Sí. están muy A ver, habla parecidos la los Luz, tonos, que venga ¿no? en friega. Es que habla como Luz, pero Luz tiene 30 años. Eso pasa mucho. Qué bueno que tocas ese tema. A eso me refería precisamente también cuando las ciertas experiencias en la infancia también generan que yo no me pueda separar de mi voz de niño y lo tengo Sí. conmigo y lo tengo Claro. conmigo. Entonces por eso sigo hablando pues así, Sí, como si claro. fuera un niño. Ok, a ver, Luz Adriana González. Hola Marta, mi nombre es Luz y pues me gustaría ver que dijeran algo de mi voz. Ok. Más que voz, le oigo un acento, ¿no? También, Sí, también. tiene El un acento acento. Sí, casi sí. siempre va a aparecer y es darnos cuenta. Por eso le decía yo ahora en el corte. Yo invito siempre a ver cómo suena mi voz hoy. Como una Claro. autoobservación. A ver cómo Claro. suena mi voz sin ningún tipo de problema. ¿Cómo suena? Claro. Ok, A ver. va la siguiente. ¿En qué? Marta, buenos días. A veces mi voz me gusta, a veces no tanto. ¿En qué consistirá? A veces mi voz me gusta, a veces no tanto. Creo que a todos nos pasa. Yo creo que tiene mucho que ver también con tu estado de ánimo. Es como cuando yo creo que te ves al espejo y hay veces que dices, bueno, hoy estoy súper bien, súper guapa, súper guapo. Y hay veces que dices, ay, no sé. Creo que tiene que ver más con un estado emocional determinado y es normal. Yo te diría que trates nada más de
ser tolerante con tu voz. Aunque no te guste, trata de decirle... Oye, no está mal tu voz, ¿eh? No está mal tu voz. Mucha gente cree que está mal cuando no tiene ningún problema. Claro. A ver, voy a poner esta, ¿ok? A ver, ahí les va. Estoy como medio despierto. A ver, espérame. No sé cómo se regresa esto en Telegram. Espérame un segundo. Sí, no te preocupes. A ver, ahí está sonando. A ver, va otra vez. Hola Marta, buenos días. Mira, esta es la voz que normalmente hago porque es como un poco más amigable. Yo tomé clases para dicción y para mejorar mi voz, ya que tengo un problema de un lado del oído, entonces de ese lado como que no oigo bien. Y normalmente pues yo gritaba. Me enseñaron a hacerla un poco más amigable, más suave, más amena. Ahorita te voy a hacer como realmente es mi voz. Mira Marta, esta realmente es mi voz. No la uso tan seguido, más que cuando estoy como medio despierto, porque la sienten muy agresiva y súmale a eso mi tono de voz que es un poco elevado, entonces sí es así como que, está gritando. Qué interesante. La primera voz, bueno, eso es, yo lo podría decir como una colocación neutra. Ahí, por ejemplo, cuando las personas están en una colocación neutra, ayuda porque no hay mucha tensión. Ahí nada más hay que empezar a tratar de variar un poco más la melodía para que no se quede muy monótono. Porque te oyes muy monótono, te oyes muy plano. 5 minutos, 10 minutos, ya. Perdiste la atención de la gente. Pero parte de un lugar neutro, que es bueno. A partir de ahí es ganancia. Ok, vamos con Juan Miguel Galmiche. A ver. Hola Marta, muy buenos días. Feliz viernes para todos. Me gustaría saber, a ver, qué opinión tienen de mi voz. Muchas gracias por todo, Saludos. Ok, también lo percibo en una colocación más neutra y si te fijas es un poquito más aguda, sin ser aguda, pero un poquito más aguda y agudizar la voz sin perder la neutralidad. ¿Te das cuenta cómo hace también como más cercana la voz, ¿no? Genera un poco más de ya llegó. ¿Pero lo corregirías? No lo corregiría, pero cuidaría que a veces en algunos momentos esa voz, si quieres, por ejemplo, tener un poquito más de firmeza y sigues elevando un poco la laringe, no te la van a creer. Entonces, tratar de que esa voz, cuando necesites pedir algo con un poquito más de firmeza, sin llegar a gritar, uses un poquito más neutra. Claro. A ver, María de Lourdes Correa. Marta, la verdad es que siento que mi voz es muy chillona y sí quisiera ver si puedo corregirla porque cuando me oigo en los videos no me gusta cómo se escucha mi voz. Muchas gracias. Muchísima gente dice, mi voz es muy chillona, mi voz Ay, es muy María chillona, Lourdes, más que chillona, no, te veo nada. chiviada. Eso, es que la vergüenza que le da, imagínate que la voz llega y dice, yo quiero hablar, y tú volteas con tu voz y dices, no, ahí quédate, silencio. Y la voz dice, bueno, está bien, y se baja. Entonces, no es chillona tu voz. Hay muchas personas que, insisto, lo dicen como chillona, yo no encuentro lo chillona, no sé qué entienden por chillona, pero eliminemos las etiquetas de nuestra voz. Yo diría primero, de verdad, no le digan chillona, ni pito de calabaza, ni nada a su propia voz, por favor, porque son los primeros verdugos de ella. Claro, a ver, Rodrigo. Feliz cumpleaños, Gustavo, te partes bonito. ¿Qué es eso? No entendí. Esa no entendí. A ver, vamos a poner a Químico 72. Un poco. Hola, muy buenos días. Ojalá puedan hacer un análisis de mi voz. Hay momentos en los que me gusta, hay momentos en los que no me gusta y si la puedo mejorar. Muchas gracias. Es lo que de repente te digo, ¿no? Cuando hay algo sucede, puede haber muchas causas, emocionalmente puede haber muchas causas. Esta no es tu voz, Químico. ¿Te fijas cómo yo puedo hacer una Esa no es tu voz real. Entonces hay que ver en el trabajo profundo qué es lo que sucede, que inconscientemente estás haciendo esto. Y es lo que les digo, muchas veces no hay un diagnóstico médico que diga tienes algo en tus cuerdas o algo en tu laringe y esto simplemente es un mal acomodo de tu voz, de tu aparato fonador. Ponlo. Hola, muy buenos días. Ojalá puedan hacer un análisis de mi voz. Hay momentos en los que me gusta, hay momentos en los que no me gusta y si la puedo mejorar. Muchas gracias. Sí, claro que la puedes mejorar. Por supuesto. Si te fijas es un poco así lo que hace con esta, lo exagero un poco para que se note. Pero la idea es que hay gente que con esto, imagínate todo el día hablar así, se genera una tensión completamente innecesaria. Ok, a ver, voy con Fer. Hola Marta, a mí no me gusta mi voz, la siento muy chillona. Chillona otra vez. Esto me incomoda un poco. Es que les digo una voz cosa. Baja. A ver, explica esto porque ya lo habías explicado la vez pasada. Sí. ¿Saben qué siento en la mayoría de los casos? Que no es un tema de su voz, es un tema de que la voz
digamos que es una representación de tu personalidad. Claro, claro. Los Totalmente. veo chiviados, los veo tímidos, Sí. los veo inseguros, los veo sin confianza. Así es. Y eso se nota en tu voz. Exactamente. Y por eso siempre insisto en que ahí es donde hay que trabajar. Las técnicas, los consejos, sí, pero espérense, esos son las semillas que vas a sembrar en un terreno que no está fertilizado. Claro. Tenemos que hablar de esto, de confianza, de personalidad. ¿Qué ha ocurrido en tu vida que consideras que no vale la pena hablar? Que tu voz no tiene por qué ser escuchada. Imagínate lo profundo de eso, Marta. Lo veo todos los días. O sea, la gente Claro. simplemente está con una confianza por los suelos. Y hay que trabajarla y se puede, que es la gran noticia. 100%, Fer. Yo creo que más bien es trabajar tu confianza Claro. en la voz. A ver, vamos a oír a Karina. De que me dijeran si algo tengo que cambiar. Gracias, bye. A ver, va otra vez, Karina. Hola Marta, buen día. Mira, yo tengo un canal de YouTube y la verdad es que a veces siento que mi voz va de muy arriba, o sea, como que empieza en un tono muy bien y de repente se va bajando, se va apagando y de repente hasta como que me empiezo a poner ronquita. Y aparte siento que la tengo un poco como tipluda. Entonces me encantaría que me dijeran si algo tengo que cambiar. Gracias, bye. Todo se puede trabajar y volvemos a las etiquetas, ¿no? Ya de por sí ya estoy con la voz con poca confianza y le Claro. digo de todo lo que... O sea, Claro. mi voz es así como que se siente de, no, ya llegó mi papá o mi mamá y me está poniendo una friega de las buenas, ¿no? Pero dijiste algo bien importante, Karina, que cuando usa mucho su voz se cansa Sí. y se empieza a poner ronca. ¿Por Sí. qué pasa eso? Cuando hay tensión innecesaria, por eso, como te decía, yo estoy exagerando ahora mismo, pero una tensión innecesaria y una, digamos, falta de administración correcta del aire, respirar por la boca constantemente, son factores que van haciendo que mi laringe, en general todo lo que ocurre en la garganta, se tense, se reseque y comience a sonar diferente. Las cualidades del sonido van cambiando. Entonces, de entrada, administrar el aire correctamente es algo que siempre recomiendo. Por favor, intentemos respirar por la nariz. ¿Y nuestras voces cómo las ves, las de Marta y la mía? ¿Nos puedes informar un poco? ¿Nos puedes dar un poco de contexto? ¿Nos puedes un poco de feedback? Un poco de feedback. Yo le decía a Marta el otro día que la colocación neutra de ambas ayuda a que dentro de la... ¿Cuánto tiempo pasan al aire? Una buena 3 cantidad. horas diarias. 3 horas diarias, diarias. más los que grabas de podcast y tal. Sí, sí. Entonces, ahí yo lo que siempre digo es que la naturalidad de la voz siempre va a radicar en una buena administración del aire y cuidar que no haya tensión. A veces escucho un poco de tensión, Marta. Sí, sí, claro. Pero esa tensión quizá viene por tu voz natural, cuando yo le escucho hablando de pronto fuera del aire, y también esa es una cosa que pasa a todas las personas que hemos estado en radio. Hay algo que se activa cuando entramos al micrófono. 100%. Hay algo que se activa, A ¿no? ver, pero yo te conté el otro día que mis hijas dicen que por qué Claro. yo hablo en ese volumen. Claro. Y me di cuenta con mi amiga Charo que igual habla en un volumen súper fuerte. Claro. Entonces siento que cuando abrimos el micrófono, le metemos un subwoofer y una potencia rarísima Claro. que no usamos cuando estamos hablando Exacto. normal. Que en parte se necesita porque estás proyectando una Estamos voz diferente, proyectando, exacto. Pero ahí es donde creo que hay que cuidar el hecho de que cuando yo he estado al aire, lo Sí, que sí, tratas sí. de hacer es que proyectes más, pero no generes tensión. Porque Claro. la tensión es cuando vas acumulando eso, Claro, poco 100%, a poquito. 100%. Pero hay neutralidad en ambas voces y eso me parece que es ganancia. 100%. Insisto, siempre es bueno eso. Oigan, un día vamos a hacer este ejercicio. Voy a guardar todos estos voice notes que me mandaron ustedes al Telegram, porque eso les digo que búsquenme en Telegram, porque ahí tenemos una comunidad muy grande y hacemos muchas cosas ahí. Y vamos a traer voces que les sirvan para entender los ejercicios y vamos a recibir sus voces y que Marcelo les dé su apreciación. Con Ahora, mucho gusto. para todos ustedes que nos mandaron un voice note que no están contentos con su voz, es que la pueden cambiar. Entonces, Marcelo tiene un evento que se llama Encuentro con tu voz en la Ciudad de México. Así es, por fin, después de que las personas me habían estado Claro, es que Marcelo pidiendo. está en Guadalajara full Así es, time. así Ya vente es. para acá, hombre. ¿Qué haces Ah, me allá? encantará. Yo soy de acá, de la Ciudad de México. Entonces, Ok. yo feliz de la vida de estar acá. Me ¿Qué encanta haces en la ciudad. Guadalajara? Mis padres, una de las cosas, ya les agradezco enormemente, amo la ciudad de Guadalajara, pero también amo la Ciudad de México, es mi ciudad Claro, de origen. Entonces, yo claro. feliz de estar por acá. Ya lo habían pedido en redes sociales y estoy con este encuentro que básicamente es eso, un encuentro con tu voz. Primero, para que puedas entenderla a mayor profundidad, de verdad. Yo lo he visto ya muchas veces, Marta, la gente lo puede hacer. Es cuestión de tener las herramientas adecuadas, la voluntad y la paciencia. Pero de que hay casos que me sorprenden muchísimo más de lo que te imaginas, eso te lo aseguro. A ver, es el 28 de septiembre a las 11 de la mañana
en Estudio Agosto, en Río Mixcoac 39, en la Ciudad de México. ¿Y qué vamos a aprender? ¿Cuánto dura? ¿Qué onda? Mira, va a ser una charla de 2 horas, un encuentro de 2 horas donde, insisto, vamos a empezar a hablar de las cosas básicas, de dónde empezar y cómo empezar, porque luego la gente necesita aprender primero, esto lo he visto muchas veces, mis conferencias son eso, la puerta de entrada para que a partir de ahí tú ya tengas claro cuál es el camino que te toca y que tú, con tu convencimiento, puedas darte cuenta que nadie va a moldear tu voz si no lo haces tú. El 28 de septiembre es domingo. 28 de septiembre es sábado. Es sábado. Sábado, Ah, perfecto. Sábado 11 de la mañana, Estudio Agosto, en Río Mixcoac 39, en la Ciudad de México. Manden un mail ahorita, talleres@centraldevoces.com, talleres@centraldevoces.com. Cupo limitado, así es que Sí, por claro. favor, me va a encantar estar con ustedes. Para mí la voz, híjole, es que la voz es muy espectacular. Es que es un mundo que cuando y la gente entra que no ahí- usa su voz bien es un desperdicio. Sí. Y acuérdate, tu credibilidad no depende de tus conocimientos, sino de tu comunicación. 100%. Así es que hay que tener ahí claras las herramientas. 100%. Oigan, voy a guardar todos los voice notes que me mandaron por Telegram, y hacemos parte 2, Me encantaría. en donde nada más vamos a analizar la voz de los cuentavientes. Por supuesto. Gracias, Marcelo. Gracias a ti, Regresando gracias del a ustedes. corte, ahí les va. ¿Alguien de ustedes le tiene pánico a las arañas? ¿Tú Yo lo tenías? Un poco, pero ¿Tú, más. Jan? Yo cero. ¿Tú, pequeño Peter? yo ¿A las veo una arañas, araña y yo- Marcelo? No, porque vivo en un lugar donde hay muchas arañas y ya les empecé a amar. Ay, no, bueno, cada vez que hablo con una persona, está de, no manches, encontré una araña otra vez, qué horror. O sea, una histeria. Y las güeras son horribles. Bueno, se nos acaba de ocurrir algo muy importante hablando del tema de la voz. Pero antes de decir eso, te quiero poner una voz. Ok. A ver. Porque este va a ser un súper buen ejemplo. Mira, escucha esto. Hola Marta, yo soy Aldo y fíjate que mi voz siempre se escucha como de niña cuando hablo, incluso de niño me confundían con la voz de mi mamá, pero pues sí, soy un hombre de 38 años, 39. Hola Marta. ¿Ya viste? Sí, claro. Es un ejemplo muy bueno. Y digo, Aldo, gracias por compartirnos tu voz. Siempre pienso que este tipo de casos, cuando los escucho, se me vienen muchas ideas a la cabeza de dónde puede venir algo así. Y lo he trabajado con personas que vienen de un uso determinado de la voz y todo está en la representatividad que él siente con esa voz y cambiando y diciendo, yo ya no quiero ser esta persona que en este momento representa mi voz y la voz cambia. Claro. En verdad es algo que no tiene nada de magia, simplemente es me puse un traje diferente que considero que ya necesito usar. Tengo 39 años, no Claro. 22. Entonces, todas O sea, esos sí puedes constructos- trabajar con la voz Claro, de Aldo. Claro, sí, por eso te decía, o sea, es la cosa de qué es lo que está pasando aquí. Y entonces decirle, ¿por qué estás colocando ahí? Profundamente hay un comando que lleva a la voz a ese lugar. Entonces, desactivando ese comando y que se puede hacer, porque te digo, son Ajá. órdenes directas de Claro. tu cerebro a tu Sí aparato te podemos fonador. ayudar, mi Claro, Aldo. por Y supuesto a que Diego, Días, Marta, saludos a todos. Esta es mi voz, no me gusta, es una voz como muy grave, como de menso, ¿no? Entonces a mí no me gusta y además se escucha muy bajito. Siempre tengo que repetirlo con más volumen porque no me escuchan. Imagínate, A ver, ¿qué si le tú oyes a dices Diego? Si tú le dices a tu voz que tienes voz de menso, imagínate tu voz cómo se va sintiendo. Ve tú a saber cuántos años le ha dicho él a su voz que su voz es de voz de menso. Yo, por supuesto que una voz como esa, claro que se puede trabajar. Y se puede trabajar desde la misma energía, Marta. ¿Por qué no confías en tu voz? ¿Quién te dijo que no confiaras en tu voz? no, ¿y por ¿De qué hablas dónde? con esa energía? Claro, porque es como te digo, algo que se cae completamente. Entonces la potencia de la voz a mí me dice, pues así nada más te quedas y ya. Eres Claro. tú, ese eres tú. No, no eres tú. De entrada te No digo, eres tú, esa no es tu voz. O sea, Esa no es tu voz, Diego. Por supuesto que Y hay te que podemos confiar en ayudar. eso, claro que sí. A ver, el evento es 28 de septiembre, 28 de septiembre. en talleres arroba. Talleres@centraldevoces.com Manda o un mail. centraldevoces.com. En esa Claro. página está toda la información. Oye, nada más antes de irte, Sí. que ahorita en el corte nos Ajá. quedamos hablando de eso. Sí, claro. ¿Por qué la gente gay, algunos gays, cambian la voz o tienen una voz diferente? He tenido a muchas personas de la comunidad en mis talleres y algunos buscan esa voz y otros la quieren evitar.
Es decir, hay muchas personas que me dicen, es que yo quiero feminizar mi voz. Y trabajamos con la laringe, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer para feminizar mi voz de una manera que tú te sientas cómoda, ¿no? Y al revés, yo no quiero, me rodeo de mis amigos gays, pero ellos hablan de una manera y yo no quiero. Entonces, todo está, insisto, en la conciencia. ¿Qué tipo de voz tú quieres tener? ¿De dónde provienen los obstáculos para tenerla? Y en ese momento tu voz empezará a aparecer. Hay gente de la comunidad que dice, como te digo, es que yo no quiero una voz afeminada. Yo sí la quiero. Pero, y es totalmente respetable. La puedes obtener las dos, ¿eh? Pero para que vean, Diego y Aldo y todos los que nos mandaron voice notes en Telegram, que tu actitud tiene un impacto en tu voz. Absoluto. Cuando uno quiere floriturear, eres de... ¡Ay, ya, maná! ¿Cómo crees? No seas mensa. Es que también están... Claro, pero exageran. viene con un movimiento en el cuerpo también. Además que incluso puede llegar a ser, no siempre, pero puede llegar a ser un personaje que tú te estás inventando. Claro. Y le pones una voz, como si fueras actor, actriz. Haces una voz de un personaje que es tal, como si le pusieras un nombre ficticio. ¿Ese personaje quiere ser o no? ¿Cuánto tiempo lo vas a sostener? Claro. ¿Ese eres tú? Son las preguntas que hay que hacernos al momento de tratar de dibujar una voz. Por ¿Lo ejemplo, puedes sostener? Este ejemplo es clarísimo y se van a acordar. ¿Se acuerdan de Wendy Guevara? Sí, Wendy Guevara habla así, de pronto no. Y cuando habla como hombre, habla... Claro. Perdón, creo que dije mal. No es habla como hombre. O sea, No, habla... pero sí. ¿no? Vamos a decir, la voz suena más grave. Mucho y más la puedes grave. colocar, Y de claro. pronto hace bromas hablando así, con la voz grave, con la voz que es de él. Exactamente. ¿No? Es que, insisto, tienes a tu O sea, disposición. sí tiene esa voz, a eso vamos. Claro, tienes muchos recursos a tu disposición. ¿Cuáles vas a utilizar y bajo qué criterios? Claro. Y la confianza siempre va a estar presente ahí. De todos modos, indistintamente del curso del 28, tú puedes trabajar uno a uno con las personas. Sí, yo siempre les invito a que primero vivan una experiencia grupal para que se den cuenta de la importancia, porque todos se sienten solos, Marta, todos se sienten que su problema es el más grave, su voz es la más fea. Cuando vemos en grupo, dicen, no soy el único, no soy la única, y bajan la guardia. Y qué paz. Y a partir de ahí trabajamos uno a uno con objetivos específicos, claro, por supuesto que sí. Marcelo Salazar en Instagram y en TikTok, marcelo@centraldevoces.com, y si quieren ir al taller del 28 es taller@centraldevoces.com. Talleres@centraldevoces.com. Perfecto. Gracias, Gracias, Marta. Marcelo. A ustedes. Qué placer tenerte aquí en el programa. Del 1 al 96.9. Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. ¿Y saben qué cuenta bien es? Si ustedes están listos, yo también. Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde. A ver, ¿pueden decirme quién de ustedes se sale totalmente de control cuando ve una araña? Porque hoy vamos a hablar con nuestro aracnólogo. Es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, experto en arácnidos, miembro de la Red Toxicológica de México, y está con nosotros Diego Barrales, porque vamos a hablar de las 48,000 especies de arañas en todo el mundo. Vamos a hablar de lo raro que es una muerte por picadura de araña para los que viven con los pelos de punta. ¿Qué será? ¿Te suena esto, Diego? Menos de 10 personas mueren al año en todo el mundo por la picadura de una araña. Debe ser un poco más, Ajá. pero sí son números pequeños si los estamos extrapolando a la cantidad de personas que cohabitamos el mundo. Entonces, ¿por qué? A ver, debe de haber en tus estudios de biología, ¿por qué hay tanta gente que le tiene fobia a las arañas y que ven una araña en una esquina de su casa, en una pared, y quieren aventarse por la ventana? Es buenísimo, esa pregunta es súper interesante y platicábamos un poco con Rebe al inicio sobre esta película que comentabas que habías visto, sobre la muerte de un... De clavillazo, oye. De un actor. ¿De clavillazo? Sí, tenía un hijito y el hijito se le va una pelotita abajo de un sillón. Ajá. Y ahí va la manita del niñito buscando la pelota, ya sabes, la toma, y de pronto la tarantulota. Sí. Y metía la manita y no encontraba la pelota y agarra la tarántula, lo muerde y se muere. ¿Y el niño se muere? Sí, yo traumada. Entonces, eso se nos queda en el imaginario, o sea, eso lo aprendemos, imagínense, estamos pequeños, estamos viendo eso, ¿y qué vamos a pensar? Las arañas son mortales, todas, me muerde y me voy a morir. Claro. Pero también resulta que hay estudios
que ubican que existe un miedo innato, es decir, nacemos con este miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Quizá porque en algún momento, cuando nuestra especie empezó a desarrollarse, tenían encuentros con este tipo de animales. ¿Cómo lo supieron? Le pusieron a niños de 6 meses en compañía de sus papás, le pusieron imágenes de arañas, de alacranes, de serpientes, de flores y de cosas que, digamos, no son, que no causan miedo, y midieron la respuesta. Resultó que pues, a los 6 años había una respuesta negativa, por así decirlo, hacia imágenes de arañas. Pensamos, bueno, a los 6 meses, ¿qué nos pueden haber enseñado ya los padres o la película que muestra al niño muriendo, ¿no? Entonces, por eso tienen estas dos hipótesis. Una, nacemos con este miedo, que es una forma como de protegernos, y la otra es un miedo que vamos aprendiendo conforme vemos películas, series, noticias y conocemos también, por ejemplo, la historia que el primo del tío de un sobrino sufrió una mordedura y se le cayó la mano, ¿no? Claro. No, y además deja eso, Marta. O sea, sí, hay una inmensa mayoría hay una mayoría que, definitivo, sí tienen aracnofobia. Claro. Y que es terrible. O sea, no es así de, ay, me da miedo, como nosotros que la podemos ver y controlar esa emoción. Hay gente que se pone muy, muy mal. Y by the way, no pican las arañas, muerden. Y eso es también un tema bien interesante y nos ayuda a ubicarnos porque muchas veces pensamos, es que las arañas pican. ¿Y cómo generalmente pica un animal? Una abeja. Pica con el aguijón que tiene en la cola, ¿no? Pero las arañas no. Las arañas hacen este mecanismo como de pellizco, como si estuvieran mordiendo y por eso pensamos o decimos que muerden. Esto nos ayuda a si tenemos una araña que se nos llega a subir a la mano y vemos que el opistosoma, que es, entre comillas, la cola, se acerca a nuestra mano, pues no vamos a pensar, me va a picar porque ahí tiene el aguijón. No tienen aguijón las arañas. Los alacranes tienen aguijón, pero pues estamos hablando de Pero otro entonces, grupo ¿dónde de están los arácnidos. dientitos de la araña? Están cerca de lo que es la región de la cabeza, entre comillas. Se conoce como prosoma. Y están inferiores. O sea, digamos que está en la parte ventral de lo que es entre comillas, la cabeza. Ahí están los 2 colmillos. Estos colmillos sirven como tipo sirven como un tipo de jeringa para inyectar el veneno. El veneno es sumamente importante para los arácnidos y generalmente para los animales que lo poseen porque puede ayudarles a defenderse, pero también, sobre todo, para cazar. Y para empezar el proceso de digestión, que es el caso de las arañas. Las arañas utilizan el veneno para defenderse, para cazar, y una vez que inyectan el veneno en su presa, comienza un proceso como si estuvieran licuándola por adentro. Las arañas no pueden comer a bocados como nosotros. Las arañas tienen que absorber los nutrientes. ¿Y cómo puedes facilitarte? Pues bueno, inyectando el veneno y después empiezas a Sí, la araña no te absorberlo. quita un pedazo de carne y la mastica. O sea, cero. Así es. Estoy viendo The Jumping Spider, Pidipus audax. ¿La conoces? Son bien bonitas. Sí, en México tenemos esa especie. Sí. Que tiene 4 ojos. Bien ¿Qué bonita. es eso? En realidad tiene bien 8 bonita, ojos. dice Diego. ¿Cómo? Sí, y los 8 ojos que tiene le ayuda para tener una visión periférica de 360 grados, tanto al frente buscando presas y atrás puede estar, digamos, protegiéndose de algún posible depredador. Ok, entonces ya, empecemos ya la clase. ¿Quieres formal. empezar con alacranes Ya. o con arañas? No, quiero empezar con arañas. Empezamos Luego con arañas. entonces, Venga. adelante Diego, te escuchamos. Bueno, sí. En México tenemos cerca de unas 1,800 especies de arañas, de las 52,000 que se conocen a nivel mundial. Estos números se están cambiando constantemente porque existe un trabajo constante por parte de biólogos en la descripción de nuevas especies. Entonces, de este total que tenemos en México, son 44 las que se pueden considerar de importancia médica. ¿Qué es este término de importancia médica toxicológica? Quiere decir que pueden causar daños a la salud de las personas. Importancia médica. Sí, importancia médica toxicológica. Su veneno puede causar daños a la salud de las personas y ante un accidente lo que se recomienda es acudir al médico. Ahora, muchas veces no sabemos cómo reconocer a estos animales y cómo decir, si era de importancia médica o no era de importancia médica. Hay que aplicar el sentido común. Si tenemos un accidente, si nos muerde una araña, nos pica un alacrán o cualquier animal y nos sentimos mal, hay que acudir al centro de salud a recibir atención médica. Y ahí nos podrán decir, no hay ningún problema, no estás presentando signos o síntomas de un envenenamiento y todo bien. O ¿Hay sí que los llevar hay. al animal? De ser posible, sí. Pero aquí, si nos sentimos capaces de poder contener al espécimen en un frasco, en un bote,
y llevarlo con nosotros bien cerrado. Porque también hay algunas historias de parte de personal médico de urgencias que dicen, bueno, llegó la persona con la araña en un bote pues mal tapado y lo abre y dice, mira, y la araña sale. ¡Ay, no! Entonces hay que evitar ese tipo de acciones, hay que cerrarlo bien y si nos sentimos capaces, porque también algunas veces existe una mordedura, una picadura al tratar de agarrar al animal. Ahora, si no nos sentimos capaces, pues ya tenemos un teléfono generalmente siempre con nosotros. Le sacamos fotos que sean claras y las llevamos con nosotros. Esto nos va a ayudar a que el personal médico pueda identificar de qué tipo de organismo se trata y aplicar los tratamientos adecuados. Hay tratamientos específicos tanto para mordedura de viuda negra como violinista. Por eso, pero ahorita vamos con los tratamientos, pero tú no puedes saber a simple vista, mira, las que son güeras, esas corren. O mira, las que son peludas, aguas. Las patonas. No hay cómo saber. Sí, hay una forma y sobre todo porque como son pocas las especies, tienen características particulares. La viuda negra, que también le dicen capulina, por la semejanza que se tiene con un capulín, el fruto, llega a tener el cuerpo lustroso, color negro, y llega a tener manchas color rojo, ya sea en la parte ventral, en forma de color de arena, que es como generalmente la recordamos, o en la parte dorsal, en forma de bandas. Este color rojo no siempre está presente, pero digamos que nos ayuda a identificarla. Y por otro lado, la violinista la podemos ubicar porque tiene una mancha en forma de violín en la parte de lo que sería, entre comillas, la cabeza. Un violín invertido. Por eso es el nombre de violinista. Ahorita estamos tuiteando las fotos, para que las vean. Sí, o también le dicen araña de rincón por los hábitos que tiene. ¿Puedo hacerles una pregunta? Sí. ¿Qué prefieren? ¿Una araña viuda negra en el cuarto o una serpiente? Hijo, sí, una araña, hija, ¿de qué hablas? Pues es también que Mira, prefieres yo me voy un cocodrilo por la o una confiable. araña. Para los biólogos ¿Qué? depende de la especie, No, de la serpiente. No, hijo, no. A mí, aunque sea de estas lombricillas de, ¿sabes? No puedo con la víbora, no. La culebra no puedo. Prefiero la araña. ¿Neta? ¿Tú? No, yo prefiero, sí, una araña, creo. Sí, imagínate. Porque la culebra no sé su conducta. Sí. ¿La culebra puede brincar? ¿Sí? Hay algunas que se pueden mover muy No rápido, manches, sí, pero no como una araña saltarina. A mí lo de brincar me pone muy mal. Lo de brincar me pone muy mal. Cuando ves la araña y de repente brincó y dices, chinga, ¿ahora dónde está? La traeré en la pelo, en la cola, en la sábana. Qué horror. Bueno, a ver, continuemos. Bueno, continuamos. Sí, entonces estas arañas que podemos encontrar en México, la violinista y la viuda negra, tienen un comportamiento bastante tímido. Son animales que suelen huir de nosotros. No nos van a morder por mordernos. O sea, no son animales que nos vean y digan, ahí va la cena, lo voy a agarrar. No. Generalmente las mordeduras se llegan a dar de manera accidental. Tipo, estoy acostado y de repente la araña se subió a la cama y se metió en mi ropa de dormir, la aplasto y la araña se siente amenazada. Claro. ¿Y qué va a hacer? Va a morder. ¿Cuáles son los tips para evitar esto? Hay que separar las camas de las paredes. Las arañas no vuelan, por así decirlo. O sea, no tienen la capacidad de volar o saltar arriba de una cama desde el suelo. ¿Cómo se suben? A través de la pared. Se suben en la pared y si la cama está pegada a la pared, se conecta y la araña puede llegar a nuestra cama. ¿De qué otra forma se puede subir? Si tenemos edredones que se arrastran. Todos estos son puentes que le damos a las arañas. Las arañas, ¿por qué se van a subir a la cama? Porque están buscando comida. No saben que es una cama, no saben que estamos dormidas ahí, entonces se suben buscando comida. Y llega a haber algún accidente. Ahora, ¿qué otra forma puede haber accidentes si nosotros tenemos nuestra ropa desordenada o la tenemos en un lugar donde ya sabemos que hay arañas, pero no la guardamos, por ejemplo, en bolsas? Puede llegar a meterse una araña en nuestra ropa, nos ponemos la ropa y nos llegan a morder. Y lo mismo pasa con los alacranes, sobre todo con la ropa y el calzado. Se suben y pueden llegar a estar ahí. Mi abuelo en su rancho así era, perdón. Estoy comiendo un gansito. Se ponía los pantalones de rancho y se los quitaba y así hacía nada más. Se quitaba los alacranes, pero como 5. Ay, no. Bueno, entonces sí, los consejos son no no dejar la ropa en el suelo, definitivamente. Claro. Tener la habitación ordenada, separar la cama de nuestras paredes, no permitir que nuestra ropa de cama esté arrastrándose. Y si ya sabemos que hay arañas y hemos visto arañas alacranes en nuestro hogar, ser cuidadosas al momento de ponernos nuestra ropa. Siempre revisar, sacudir, ponérnosla y adelante.
Ok, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante, por favor. A mí me da una culpa espantosa matar una araña. Exacto, a mí también. Por más fea y por más miedo, ¿eh? A ver. Buenísimo. No, pero di por qué no hay que matarlas. ¿Por qué no hay que matarlas? Mira, las arañas son excelentes controladoras de otras poblaciones de animales. Vamos a pensar en estas otras poblaciones como cucarachas, como saltamontes, como grillos, como otras arañas, como alacranes. Entonces son son excelentes depredadoras y se comen a estos animales, manteniendo las poblaciones, digamos que en un límite. Pero también son la presa de otros animales quizá más carismáticos. Si yo les pregunto si les gustan las aves, quizá van a pensar ya inmediatamente en qué ave les gusta. Pues esas aves es probable que se estén alimentando también de arañas. Si nosotros estamos matando arañas, estamos rompiendo estas relaciones ecológicas que existen tanto en nuestra casa como fuera de la casa. Y les digo una cosa, Charles Darwin ain't gonna be happy. Exacto. Como se lo dijo. Ahora, perdón, ¿cómo, Diego, puedo atrapar una araña? ¿Te comparto mi sistema? Ah, sí, por favor. Vaso. También yo, pero volteo, de plástico. Luego meto una hoja. Así es. Sí. Me voy a la quito el vaso y aviento la hoja. Bueno, sí, digo, también hago eso. si la araña no es tan grande, lo podemos hacer muy bien de esa forma. Ya si es más grande, podemos cambiar por una cubeta y quizá un cartón, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, ese es el método mejor. El mejor método que podemos utilizar es muy fácil. Son elementos que tenemos en nuestro hogar, generalmente un vaso, un frasco, un bote y una hoja. La deslizamos y le llevamos afuera. Ahora, también existen otro tipo de elementos que son también muy útiles para agarrar arañas, que ya fueron específicamente hechos para agarrar arañas. Es un tipo de escobilla Una que agarraraña. uno aprieta, se abre la escobilla y después la ponemos sobre la araña, no la lastima, se cierra y la podemos llevar fuera. ¿Eh? Y bueno, ¿Eso dónde lo tenemos- venden? ¿En Mercado Amazon, Libre o seguro. qué? Mercado Tenemos Libre. una distancia como de unos 60, 70 centímetros entre nuestra mano y la araña. Ujú. Entonces eso nos puede ayudar. Pero eso ayuda generalmente cuando somos personas Ah, que ya no la vi. tenemos fobia contra las arañas. Si nosotros tenemos fobia, no vamos a poder hacer algo. O sea, nos Claro. vamos a congelar y no vamos a poder actuar. En ese caso, lo mejor que podemos hacer, efectivamente, Sí, se llama atraparañas. es Atraparaña. mejor salir de la habitación y pedirle a alguien que nos ayude. Sí, las fobias definitivamente tienen que ser tratadas. Ok, ¿de qué la giran las arañas? O sea, ¿qué se dedican en su ¿Qué se vida? dedican? Pues Ajá. a comer, a reproducirse. Insectos. Pueden comer moscas, pueden comer mosquitos, mariposas, cucarachas, otras arañas, alacranes. Hay arañas que llegan a cazar a pequeños vertebrados como serpientes o como ratones. Por ejemplo, hay tarántulas que pueden llegar a cazar ratones. Sí, eso sí he Sí, visto. entonces, eso es lo que están haciendo. Generalmente una araña nace, vive tratando de evitar que se la coman. Son muy pocas las arañas que de un ovisaco, vamos a pensar en promedio, un ovisaco de una araña de la familia Araneide que vemos en el jardín puede llegar a tener 150, 200 huevos. Y de esos, 2, 3, quizás 5 van a llegar a la edad adulta. Todos los demás se van a quedar en el camino. Ah, Ya sea que se los comieron, o que les dimos el Los chanclazo, pisaron. Ay, o no. que las Sí, condiciones dejen de estar climáticas pisando araña de verdad, No ¿eh? vuelvan a matar una araña. son benéficas. O sea, si vemos las condiciones o las cosas que nos dan, pueden estar comiéndose los mosquitos que pues llegan a ser un problema de salud a nivel mundial. Claro. Pueden estar llegándose a comer a las moscas que no nos gusta tener en casa porque Es el también llegan alimento a de ser algunas aves. Sí, y son alimento. Entonces, son cosas benéficas. Si podemos nosotros llevar a la araña fuera de la casa, mejor. Oye, ahora dime una cosa. ¿Cuánto tiempo vive una araña? Va a depender de la especie. Hay algunas que llegan a vivir 1 año o meses y hay otras que llegan a vivir 40 años. Se tiene el registro de una araña en Australia que estuvieron dándole seguimiento que vivió más de 35 años. Sí, sí llegan a ser bastante longevas. ¿Cuál es la especie más longeva? No recuerdo el nombre de la especie, pero pertenecen a el infraorden Migalomorphe. Y dentro de eso tenemos, por ejemplo, a la familia Terafóside, donde están las tarántulas, donde hay también registros de 25, 30 años De las tarántulas. de animales en cautiverio. Sí. Pero las tarántulas no son venenosas, ¿verdad? Posee veneno, pero no se considera de importancia médica. Sin Ajá. embargo, si una tarántula nos llega a morder, créeme que nos va a doler por el tamaño de los quelíceros, que son los colmillos. Los colmillos los ¿Qué tienen son muy los grandes. colmillos? Sí, ¿Todas así las es. arañas tienen Ok. veneno? No, no todas las arañas. Y eso también es bien interesante, porque hay una familia, bueno, hay varias familias, pero hay una que se conoce como Ulobóride, que no tiene veneno. Sí tiene los quelíceros, pero no posee glándulas de veneno. Entonces se preguntarán, ¿y cómo le hace para matar a la presa? Con la telaraña.
caza la presa con telaraña y después la envuelve. Y una vez que la envuelve, lo que hace es que regurgita estos jugos gástricos y comienza la digestión externa de la presa. A ver, con peras y manzanas. Sí. ¿Qué es una telaraña? La telaraña. Bueno, es una cuestión de proteína, o sea, se genera con proteínas. La araña no tiene hilos dentro del cuerpo, sino es líquido. Al momento de estar en contacto con el medio ambiente se solidifica y comienza o se puede dar esta estructura. La telaraña es esta red, es esta seda que le va a ayudar a defenderse, le va a ayudar a cazar, le va a ayudar a encontrar a otras arañas al momento de reproducirse. Y bueno, en realidad la telaraña le ha ayudado a las arañas a conquistar gran parte del mundo, o sea, estos nichos. Le ayuda hasta volar, entre comillas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, tú dijiste que era líquido. ¿De dónde le sale? ¿De la cola? Se genera con unas estructuras, unas glándulas que tiene en la parte del opistosoma, que es, entre comillas, la cola. Hay ¿Ves? Sí, la de la cola. Que tienen estas proteínas, estos cócteles, y después con otras estructuras especializadas puede irla tejiendo, dándole el acabado final. No, es que explica bien, Diego. A ver, vamos sobre eso. ¿A qué meses de edad ya una araña puede hacer una telaraña? Lo puede hacer casi naciendo. Y digo casi naciendo porque cuando nacen están como muy suavecitas. Por eso, no sé de qué otra manera decirlo, pero cuando van a hacer una telaraña es como si estuvieran haciendo popó. Sería una forma de comentarlo porque expelen esta sustancia. Sí, claro. Pujan y le sale el líquido. El líquido, sí. Expelen el líquido se solidifica al contacto con el aire, se vuelve durito, ya tiene esa textura de que todos tenemos de la telaraña y puede, con estructuras especializadas y ayudándose con la pata, generar telarañas pues muy elaboradas, como las que podemos recordar en los jardines. ¿Y es seda? Sí, es el nombre de que se le da, seda. Oye, pero a ver, son casi geométricas, cuasi perfectas. ¿Cómo una araña sabe esto lleva 1 centímetro de separación? No lo sabemos. Sí, no. O sea, las arañas nacen con esta capacidad. ¿Quién las enseñó? La madre nunca se quedó con ella. Decirle, a ver, no, ya tejiste ahí mal, quítalo y vuélvelo a hacer. No. La araña tiene eso codificado, es un conocimiento innato. Y cuando vemos hacer estas obras pues son obras de arte, básicamente, nos quedamos maravillados porque efectivamente son geométricas, tienen esta equidistancia, son cosas bastante llamativas. Ok. ¿La misión de la telaraña es para atrapar una presa? Para defenderse, para atrapar por ejemplo, las viudas negras, si se sienten en peligro, van a generar una gota de seda muy pegajosa, sumamente pegajosa. ¿Y qué va a hacer? Bueno, si hay un depredador que se la quiere comer, se va a quedar atorado con esa seda. Ahora, también para cazar, y esto definitivamente es muy útil, ya sea en telarañas como las ubicamos en los jardines, o también hay arañas que pueden llegar a escupir una mezcla de seda con veneno. Anda. Entonces, eso está súper interesante. Por otro lado, también las ayuda para la reproducción. A las tarántulas, por ejemplo, pueden poner caminos de seda con mensajes químicos para que el macho pueda encontrar a la hembra. Para atraer a la presa. O para atraer a un macho. Claro. O bueno, a la presa también podría ser. Claro. Y también lo pueden utilizar para generar los ovisacos, que son esas estructuras que van a tener adentro sus huevitos y que las van a ayudar a proteger los huevos. Oye, ¿es una maldad barrer una telaraña? Bueno, las telarañas son sumamente costosas para las arañas. ¡Ah, ya! Sí, les costó ahora un ni las rato. telarañas vamos a poder quitar de la esquina. No. Es que, ¿Cómo? mira, son tan costosas para las arañas que hay especies que una vez que terminan de utilizar la telaraña, vamos a decir que la puso en un lugar que no le gustó porque no está cazando nada, no se va y la deja ahí. La recoge y se la come. Anda. Porque es altamente rico en proteínas. Es una estructura proteica. Entonces, es algo que es costoso para las arañas. Y si nosotros estamos barriendo, quitando las telarañas, bueno, no se va a morir la araña, pero sí va a costarle volver a generar una telaraña. Sí, hombre. ¿En cuánto tiempo se hará una telaraña así perfecta? Pues depende de la especie. Hay algunas que la pueden llegar a hacer, digamos, en unos 30, 40 minutos. Ajá. Hay algunas que hacen una telaraña cada noche y cuando llegue el amanecer la retiran, se la comen
van a descansar, llega la noche, la vuelven a hacer Ay, qué y acaba linda. y es el ciclo. Hay otras que la dejan ahí y solamente están como dándole parchecitos por donde se rompió, por donde cayó una presa muy grande. Sí. Muy bien. Diego Barrales está con nosotros, es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ya hablamos de las arañas, que no hay que matarlas, hay que regresarlas al jardín, que no hay que destrozar sus telarañas, que les cuesta mucho trabajo hacerlas. Sí, hay que respetarlas, lo más que podamos, definitivamente. Hay que respetarlas. Ok, ahora, tengo enfrente de mí una poción, cuentavientes. ¿Quieren que le mande fotos? Sí. Se llama Aracmin Plus. Tengo alacramín y tengo coralmín. Y estas son 3 pociones que son vacunas o ¿cómo se llaman? Son antivenenos, sí, fagoterápicos que sirven para tratar accidentes relacionados con esos animales. Ajá. Pero no todas, o sea, 2 para alacranes y la otra pompa qué. No se vayan a meter la Bueno, del sí. alacranín con la viuda negra. Sí, la otra se coló, la de Coralmin, que es Ujú. para serpientes de coral. Pero bueno, sí son específicas, efectivamente, Rebe. Una nos va a ayudar para las mordeduras producidas por viudas negras, Ujú. mientras que la otra nos va a ayudar para las picaduras producidas por alacranes. También existe un tratamiento específico para mordeduras producidas por arañas violinistas. Solamente Ajá. que de ese no traje el ejemplo. Así rápido, Ya. nada más antes de pasar a los alacranes. Sí. Si les muerde, una violinista o una viuda negra, que hay aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Y en otras partes del país, evidentemente. Sí. ¿Cuáles son los primeros síntomas para correr? Bueno, en el caso de una viuda negra, el dolor es inmediato. Vamos a sentir dolor en la zona de la mordedura. Vamos a sentir también calambres, podemos sentir mareos, náuseas, salivación extrema, dolores en el estómago, dolor de cabeza, dificultad para tragar, para hablar. Se le conoce como sensación de cuerpo extraño en la garganta. Todo esto nos está hablando o nos estaría hablando de un envenenamiento severo y que sería necesaria la atención médica. En el caso de las violinistas, los síntomas, los signos son un poco más difíciles de apreciar. No, a veces no se siente la mordedura. A veces los síntomas, los signos empiezan de 6 a 12 horas después de la mordedura y lo vamos a empezar a ubicar como una lesión bien localizada, no varias lesiones, porque también algunas veces confundimos, por ejemplo, las picaduras de chinches con mordeduras de araña, ¿no? No, Ujú. en este caso es una única lesión que va a tener una coloración muy blanca en el centro, porque empieza ya a haber un daño en la zona de la mordedura y después pueden aparecer colores azulados o colores violetas. El dolor después de las 6, 12 horas comienza a ser en la zona, pues se puede elevar un poquito la zona de la mordedura, pero después se va a empezar a excavar, o sea, se va a empezar a sumir. Y bueno, todo esto nos estaría hablando de una posible mordedura de violinista. Ahora, estos signos, estos síntomas se pueden confundir o pueden presentarse también debido a otros causales. Ujú. No solamente una mordedura de araña violinista. Muchas veces tenemos lesiones o vemos lesiones donde hay un daño necrótico, es decir, donde el tejido se está empezando como Pudriendo, casi a morir. entre ¿A comillas, morir? a morir. Y pensamos que definitivamente fue una violinista. Pues no, esto puede ser producido por una infección, puede ser producido por otro tipo de organismos, por lesiones que tengamos producidas, por ejemplo, cuando estamos haciendo jardinería y se nos mete una bacteria, Claro. o también por condiciones preexistentes de salud. Entonces, lo mejor, siempre acudir al médico, no medicarnos, no caer en pánico y siempre buscar la atención adecuada. Bien. Ok. El alacrán. A ver, no Me lo va a van a picar. poder creer, cuentavientes, se van a quedar en verdadero shock. Existen 2,500 especies de alacranes en el mundo y la mayoría está en México. Tenemos el lugar número 1 respecto a especies. No es que la mayoría, pero sí, más de 315, son 317, 18, dependiendo de quién consultemos. Pero sí, México es el país número 1 respecto a la diversidad de alacranes presentes en nuestro territorio. Ajá. Ahora, ¿qué onda con el alacrán? El alacrán, el que nos va a picar. Pues básicamente lo podemos encontrar en muchas partes del país. Lo podemos encontrar también en Ciudad de México. Hay especies nativas en Ciudad de México. Ujú. Como les comentaba, son más de 300 especies, pero de las cuales
cerca de unas 25, dependiendo también a quién consultemos, se van a considerar de potencial riesgo para la salud de las personas, es decir, que sean de importancia médica. Ajá. Generalmente se encuentran las especies que son potencialmente de riesgo para las personas en la vertiente del Pacífico, digamos los estados que están hacia el Pacífico mexicano. Y bueno, pues afortunadamente desde hace bastante tiempo contamos con los tratamientos específicos para el caso de una picadura producida por un alacrán. A ver, el alacrán es un arácnido. Es un arácnido, Es así un es. arácnido. Sí. Hembras y machos. Así ¿Van es. siempre en parejas? No, y esta es una creencia bien arraigada. Siempre que vemos un alacrán, generalmente la gente dice, búscate a la pareja porque por ahí debe de andar. No, en realidad estos animales son solitarios y llegan a ser caníbales. Quiere decir que si andan juntos va a poder darse el caso que uno se coma al otro. Pero ¿qué sucede con este? ¿Qué es lo que está detrás de este mito? Si nosotros tenemos presencia de alacranes en nuestra casa o en la zona donde vivimos, pues va a ser factible que encontremos uno o dos o tres. Si encontramos uno y le ponemos atención a empezar a buscar otro, probablemente encontremos a otro y de ahí viene el mito de que andan en pareja, pero no andan en pareja, son solitarios. ¿Por qué siempre están en lugares de calor? No siempre están en lugares de calor. Recordemos, por ejemplo, la Ciudad de Gracias México. por quitarnos la vida a los que vivimos en la Ciudad de México, que No, yo pero- pensé que no estaba en una costa, entonces yo ya estaba del otro lado. Pero las especies que están en Ciudad de México, por lo general, no producen casos de envenenamiento severo. Ujú. Si llegan a presentarse, por eso siempre hay que estar pendientes. Si tenemos una picadura en un alacrán y nos sentimos mal, acudir al centro de salud. Pero No, a ver, Diego, ¿de qué hablas? A mí me pica un alacrán y yo me voy a urgencias en un hospital. Adelante. No esperaría a ver si me siento de la cola a las 2 de la mañana. No, pero es que algunas veces... hay Seamos serios, Diego. Hay personas, desafortunadamente, que esperan a que básicamente los síntomas Se te sean paralice el cuerpo, insoportables. no. No, si nos sentimos mal, efectivamente, acudir. O como dices, me pica, no me voy a esperar a sentirme bien o mal, voy. No va a pasar nada, o sea, no pierdes nada, ni tiempo, ni nada, si te revisa un médico. Eso sería Claro, lo adecuado. claro. Que te revisen y te digan, no, todo bien, no estás presentando ningún signo o síntoma de importancia y adelante, sigues con tu rutina. Ya, ok. Ahora, ¿cómo saber si es peligroso o no es peligroso el que te estás encontrando? Ok, es un poco complicado, Marta, porque las características que nos ayudan a saberlo no son tan fáciles de observar. Entonces, podemos estar buscando un tubérculo subacular que es como un tipo de púa que tienen en la base del el aguijón. Algunas personas le dicen como doble aguijón, aunque no es un aguijón, eso es una púa. Podemos estar buscando la forma que tiene el metasoma, que es entre comillas la cola, el cual puede ser muy alargado, pero también llegamos a, bueno, ¿y cómo lo voy a ver si es pequeño? ¿Cómo sé que es más alargado que algo que no es alargado? Entonces, lo que podemos hacer es tratar con respeto siempre a estos animales. Si llega a haber algún tipo de picadura, sacar una foto o capturarlo para que podamos llevarlo al centro de salud. También otro de los elementos que nos ayudan a identificarlos son el conocimiento, pues ya que existe en las comunidades. Si hay una picadura de un alacrán en Guanajuato, créeme que lo que van a decir las personas es vámonos al centro de salud porque saben que el problema de alacranismo en Guanajuato es alto, que la incidencia de picaduras que llegan a conducir a defunciones puede ser alta. Claro. Oye, a ver, pero entonces, otra vez, si te pica un alacrán, te vas al hospital. Preferentemente. Sí. Preferentemente. Así es. Ok, siguiente pregunta. Ya dijiste que claro que hay alacranes en la Ciudad de México para todos los que están acá, Sí. pero me están diciendo que en el Pedregal hay mucho alacrán. Pues, yo no pondría como mucho, yo diría que es fácil encontrarles. ¿Por qué? Porque son lugares que tienen condiciones adecuadas para que se desarrollen. Tipo humedad, temperatura, alimento y la distribución propia de la especie. En realidad, podríamos haberlos encontrado en todo el Valle de México, pero pensemos, ¿cómo son los espacios en el Pedregal? Son quizá más abiertos, quizá hay más jardines, quizá tenemos el bosque de Tlalpan, tenemos la reserva del Pedregal en la universidad, tenemos la misma universidad y comparémosla con el centro de la capital. Ahí tenemos básicamente puro concreto. ¿Dónde se van a estar desarrollando estos animales? En lugares que tengan las condiciones adecuadas. Órala. Ahora, a ver,
¿Qué más me falta? ¿Que los bebés de alacrán se comen a su mamá? Es un mito bastante arraigado. Vemos a las alacranas con estos juveniles recién nacidos y pensamos, bueno, pues se la van a comer. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahí a la bola de alacrancitos. No, en realidad lo que hace la madre es cargar con ellos para protegerlos. Estos animales cuando nacen son sumamente vulnerables, no están duritos, por así decirlo. Su aguijón aún no se endurece, no pueden picar con él. Son pues presa fácil de algún depredador y lo que hace la madre es carga con ellos para protegerlos, porque la madre sí tiene todo esto para defenderse. Tiene su aguijón, tiene veneno y puede buscar los lugares que sean más seguros para ella y para su progenie. Después de unas 2 semanas aproximadamente, los alacranes se bajan de la madre ya que pueden ser autosuficientes y se van. ¿Qué pasa si no se van? Es probable que la madre se los coma. No que los alacranes bebés se coman a la madre, sino la madre a los alacranes si no se van. Dios de mi vida. Ok, ¿qué onda con el alacrán güero? ¿Por qué todo el mundo güero está tan preocupado por el alacrán güero? Bueno, como te decía, México tiene esta gran diversidad de especies y puede tener en este universo, puede tener diferentes coloraciones las especies. Sin embargo, las que llegan a tener esta relación picadura, accidente y envenenamiento con la gente pueden llegar a presentar una coloración un poco clara. De ahí viene el mito de que todos los alacranes güeros te van a mandar al hospital, aunque no es así. Y de hecho recordemos que de todas las especies que se conocen en México, la que tiene el veneno más tóxico, que es Centruroides noxius, no es güero, es un color ocre. Ese está en Nayarit y bueno, se rompe entonces el mito de que los alacranes güeros son así. Y también hay muchas especies que son güeras que no te van a mandar al hospital. Ok, ¿dónde están las mayorías de los alacranes en México? Para las especies que son de importancia médica, las podemos encontrar en la vertiente del Pacífico, pero en realidad tenemos una buena distribución de estas especies en toda la República. Es decir, los estados, en su mayoría, si no es que todos, van a tener presencia de especies de alacranes en nuestro país. Dios de mi vida. A ver, quiero ver si alguien de ustedes tuvo algún encuentro con un alacrán preocupado. Ay, no. Mira lo que me mandó. Un cuentaviente, Julián, me mandó esta imagen de 2 alacranes. ¿Qué están haciendo? Pues ahí ¿O qué? uno se va a comer al otro. ¿Es neta? Sí, el que va subiendo por la pared en este video, ya de hecho mató al otro, el otro no se ve que se esté moviendo. ¿Ves? Y es probable que se lo vaya a comer, entonces claro. No anden en pareja. Mira, Geo García dice, estoy en la Ciudad de México, en una zona muy húmeda, tipo el Pedregal. Ok. Y muy cerca del Pedregal, también tengo mucho alacrán. Digo, gracias a Dios jamás nos han picado. Elsa dice, haciendo limpieza me cayó un alacrán güero. Ok. Quedé en shock, aterrorizada y reaccioné muy tardado, unos 3 o 4 segundos en mi mano. No me picó, no lo podía yo creer. Lo aventé Buenísimo. con la misma mano y se escondió. Se me bajó la presión del susto y estuve mal todo el día. La pregunta es, Diego, ¿por qué no le picó? Porque los alacranes no es como lo pensamos de que son malévolos y su naturaleza es picar. No. Un alacrán, vamos a pensarlo así, cae en nuestra mano, el alacrán quizá ni siquiera sabe que está cayendo en la mano de alguien. El alacrán puede percibir eso como una zona donde puede caminar Ya, y va a huir. ya. Y hay muchos casos así, de hecho, de gente Sí. que les caen encima, no reaccionan dándole el manotazo, que sí podría producir una picadura, sino que se paralizan y el alacrán camina y se va. Me mato. A ver, si pican los alacranes bebés, en caso de que piquen, ¿se corre el mismo riesgo que de una picadura de a un adulto? Definitivamente no. Ajá. Porque en principio no van a tener la misma cantidad de veneno. Un adulto va a tener glándulas de veneno mucho más grandes y puede tener más veneno al momento de la picadura. Ya. Sin embargo, si es una especie de importancia médica, sí puede llegar a producir algún tipo de síntoma o signo de envenenamiento. Claro. Oye, hace como 3 meses me picó un alacrán, dice Jessie, en la mano. Ok. Pensé ir al hospital, pero mi mamá me puso sal de grano y limón en donde me picó. Está horrorizado Diego. Hizo unos ojos de plato de horror. A ver, muy mal. Hay que evitar el uso de remedios caseros. ¿Por qué? Porque si se trató o si se tratara de una especie de importancia médica, no van a funcionar.
Lo que va a funcionar es el tratamiento específico que es de distribución gratuita en nuestro país y que podemos encontrar en los centros de salud. Eso está específicamente diseñado para neutralizar el veneno. Entonces, los remedios caseros no van a funcionar en el caso de especies de importancia médica y en algunos casos pueden llegar a complicar tanto la zona de la lesión como la correcta diagnosis por parte del personal médico. Bueno, estoy horrorizada. Soy Candy, me manda una foto del alacrán más grande que se encontró en su casa. O sea, un alacrán parece un perro. O sea, ¿cómo te explico? ¿Qué alacrán Bueno, pero es ese? no tenemos ahí la escala para comparar. ¿Pero qué alacrán A mí me es? parece, voy a aventar una suposición alocada. Yo creo que ella está en el centro del país Ajá. y creo que se trata de un bejóvis quizá mexicanos, Ajá. por como lo veo. Ya. Ahora, no sé, que nos comente de dónde es la foto. Lo que sí es que esa especie o esa foto en particular que me muestras no es de una especie considerada de importancia médica. No tiene estas características. No tiene el tubérculo subacular, lo que es el chipotito en la base del aguijón, y no tiene la forma de la cola súper alargada. Claro. Mira, en Lomas de Tarango, Álvaro Obregón, Ciudad de México, hay mucho alacrán negro y es un lugar húmedo y boscoso. A ver, la llamada madre alacrana que hay en Zihuatanejo y que es una mezcla de araña y alacrán. Ese nombre se le da a varios arácnidos. Pueden ser vinagrillos, del orden Telifónida. Pueden ser amblipígidos, del orden Amblipigi. Y también se le llega a dar a los solífugos. En realidad, ninguno de los que conocemos o a los que se les llama como madre de alacrán o madre alacrana es de importancia médica porque carecen de veneno. Claro. Oye, a ver, esta es otra gran pregunta. ¿Es lo mismo un alacrán que un escorpión? ¿Tú qué dices? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Siento que 100% sí. Sí es lo Vas mismo. a salir con una payasada de, No. no, mira, el escorpión es de las latitudes menores al meridiano de Greenwich. Claro que Estamos no. hablando que en los meridianos. No, de hecho, estás en lo correcto, es lo mismo. ¡Ah, es lo mismo, Rulo! Y Rulo hacía esa demajada de no, hija. Ahora te voy a decir Entonces por qué es lo un mismo. escorpión que un alacrán. Son palabras sinónimas de diferente origen. Una es del latín y otra es del árabe. Alacrán proviene del árabe y escorpión proviene del latín. Ahora, las dos significan lo mismo porque hacen referencia al mismo grupo de animales. Eso hablando de los orígenes, de las raíces etimológicas. Sin embargo, en México tenemos el uso por parte de comunidades o de personas o de zonas para las palabras, por ejemplo, escorpión. Escorpión se le dice a algunos reptiles que llegan a tener veneno, pero eso es un uso ya que se apropia a la población. Sí. Pero en realidad las palabras significan lo mismo. Miren, es lo mismo. Está más bonito decir, mira, me encontré un escorpión. Mira, le salió a mi sobrina en su casa en Durango. Ay, ¿qué es? A Ok, ver. ese es del género Centruroides. Y es güero. Es de importancia médica. Tiene una coloración clara, pero también hay otros que tienen coloraciones claras que no son considerados de importancia médica. No, pero ese diles es bien. el punto, no vas a saber. Y Lo si- mejor así que hacer viéndolo, es ¿no? reubicarlos. Si los tenemos en casa, si nos encontramos con ellos, reubicarlos. Si existe una sí, picadura, tú, a ver, reubícalo. sí, A ver, reubícalo. sí, ¿Cómo? con un vaso y con una hoja, así como me describiste para la araña, ¡Ay, no! de la misma forma. ¿El alacrán brinca? No brinca. No brinca. No brinca. Y generalmente camina lento y es Y estático. les digo una cosa, está bien bonito el alacrán, ¿eh? Son animales muy bonitos. Está muy bonito el alacrán. De hecho, te digo una cosa. La semana pasada en una joyería, ¿Te encontraste no, un vi escorpión? un alacrán de oro, ¿Un escorpión? todo lleno de brillantes, y dije, me voy a mandar a hacer un alacrán. Así como a la doña le encantaban las culebras, con brillantes y... Ya sabes que yo también soy fan de las Sí, culebras. tú también. Qué cosa. Bueno, Scorpio. ¿algo más? Bueno, yo creo que si tenemos tiempo platicar sobre la red toxicológica de Ah, sí, México. rápido, claro. A ver, ¿qué Sí. es la red toxicológica de México? Sí, lo pueden encontrar en el sitio redtox.org y básicamente es esta red, No, espérame un segundo. No. Voy a darle repost. Espérate, regresando del corte, Sí, no exacto. saben. Vayan a ver lo que acabo de repostear en mi Twitter. Estamos en unas carcajadas porque ya saben que estamos enfermos en este programa, encontrando por cielo, mar y tierra a quien es con el que tiene uno que hablar lo que uno quiere hablar. Por si nos Y sale una encontramos chinche, una alacrán, una pulga. a Daniel Barrales,
Diego Barrales, en un momento te dije Daniel, a Diego Barrales, que es aracnólogo. Su especialidad son alacranes, arañas, ¿qué me falta? Pues amplipígidos, madres de alacrán, solífugos, todos los arácnidos. Son un grupo bastante amplio. Algunas personas lo pueden llegar a confundir con caras de niño. Sí, ubicas un cara de niño. ¿Es algo así? Yo un día de chiquita me sentí encima de una cara de niño. Y son animales que la gente le tiene mucho miedo, pero son inofensivos. Claro. Bueno, si te llegan a morder, sí se ha de sentir feo, pero no tienen veneno. Bueno, un solífugo es algo muy parecido, solamente que tiene 8 patas en lugar de tener 6. Claro. Tiene cuerpo segmentado en 2 en lugar de 3 y bueno, otras cosas que no se vienen a identificarlo. Oigan, les retuiteé un post que me mandó Clau Hernández, que es una lacrana, así se dice. Sí. Una lacrana, me No, quiero bueno. quitar la vida, con todos los bebés en la espalda. Parece un sushi. Se lo enseñé a Diego y lo primero que me dijo es, ¡ay, qué bonito! Claro. A ver. Claro que sí. Y de hecho es una de las especies que tenemos en Ciudad de México. Debe ser Bejovis mexicanus. No se consideran de importancia médica. Y lo que estamos viendo ahí, las cosas blancas, Ajá. son las mudas de las crías que ya se bajaron. Es decir, cuando su crecen, pielecita. exacto, sí, entre comillas la piel, cuando crecen estos animales tienen que romper lo que es el exoesqueleto para poder crecer, porque ya les queda chico. Entonces, no solamente dejan a la madre, le dejan ahí pues su, entre comillas, piel y se van. Y los otros que vemos todavía ahí, pues no Sí, se se han ven bajado, los pero se bebecitos van a ahí. bajar, efectivamente. Mira, dicen Jerez, Zacatecas, hay estos alacranes Los en las tienes. casas con cantera en las paredes. ¿Qué alacrán es ese? Centruroides. Mira, este es buenísimo para poder ver lo que te comentaba Ajá. de la púa que está en la base del aguijón. Ajá. El nombre correcto es tubérculo subacular, pero algunas personas le dicen púa o un doble aguijón. No es un aguijón, es un tipo de púa. La otra que podemos ver es la forma alargada y cilíndrica de lo que es el metasoma, lo que es entre comillas la cola. También podemos ver esta coloración como rayadita en la parte dorsal. Y si pudiéramos acercarnos un poquito más, veríamos aquí una cadenita que está presente en una estructura del cuerpo que nos ayuda, ya cuando estamos viendo de manera detallada el espécimen, que peligroso? se trate de un centruroides. Pertenece a este género que tiene especies consideradas de importancia médica y para las cuales tenemos el tratamiento específico, que es Bueno. el antialacrán. Es la última pregunta que te voy a hacer, Diego. Las que Tampoco quieras. se puede matar a un alacrán. Yo te diría que no, hay que Ay, reubicarlo. Dios No mío, se puede. ¿para Hay dónde que agarramos reubicarlo. con el alacrán? Hacia afuera. Hacia afuera, lo podemos dejar en un patio, en un parque, y siempre está la pregunta, oye, pero si lo dejo en un parque, ¿no va a picar a alguien más? Un No, perro. en realidad estos animales van a buscar huir de nosotros. Claro. No van a buscar atacarnos, y su actividad nocturna lo van a llevar lejos de nosotros, porque pues generalmente Ya, estamos le voy a dormidos hacer por la una noche. prueba de fuego a Se Diego mete en un cañona. zapato, te metes el zapato y ahí está el Hay alacrán, hay casos en los cuales es difícil no matarlo, claro, o sea, reaccionamos. A veces tenemos miedo y reaccionamos ante estos animales, los aplastamos. Pasa que lo ponemos el zapato, nos pica y nosotros apretamos más y ya se murió. Bueno, sucede. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de reubicarlos, hay que reubicarlos. Hay Hay que que reubicar. pensar, ¿somos nosotros más fuertes? No, ¿Somos no. más rápidos? ¿Somos más inteligentes que un Sí. alacrán? Y tenemos herramientas. ¿De qué la giran los alacranes? Lo ¿Qué mismo. hacen todo el día? Básicamente, bueno, durante el día posiblemente estén dormidos o estén en un estado de reposo y en la noche pues es lo mismo. Básicamente crecen, nacen, se alimentan, se reproducen y mueren. ¿Para qué nos ayudan? Para controlar otras poblaciones de animales, por ejemplo, otros alacranes, arácnidos, pequeños artrópodos, cucarachas, grillos, caras de niño, también pequeños vertebrados en algunos casos. Y también sirven de alimento para un sinfín de animales. Entonces, son parte de esta cadena. ¿Quién come alacrán? Pues aves, pequeños mamíferos. Hay algunos ratones que de hecho generan o han generado ya un tipo de Resistencia. Me gustó. resistencia ante el veneno. Y porque su dieta obviamente se basa o se puede estar basada en estos animales, los alacranes lo pican y los ratones como si nada siguen comiéndose al alacrán. Oye, es muy raro que le piquen a un gato o a un perro, ¿no? Como que ves de pronto, ¿con qué está jugando el perro?
y está jugando con un alacrán. Se da más casos con los gatos y de hecho es triste, a mí me produce tristeza algunas veces ver que personas dicen, bueno, es que mi gato es buenísimo matando alacranes, lo veo y se lo echo. No, hay que cuidar al gato. Claro. Es nuestro compañero, nuestra compañera, ¿no? Entonces, si tenemos un alacrán en casa, hay que alejar al animal, al gato, y tratar de reubicar al alacrán. Ahora, sí se llegan a dar picaduras. ¿Cuál es la complicación que tenemos cuando llega a picar o morder a una mascota? Que no nos puede decir. Claro. No nos puede decir, me Entonces, duele. ¿por qué no estás diciendo que saquemos al alacrán al patio donde anda el perro todo el día? Porque también merece vivir. Son especies que son importantes para o sea, lo que le está diciendo Diego es que si el alacrán mata al perro, pues el perro merecía morir, güey. No. Lo que estoy diciendo es que llevemos a los animales afuera para que puedan continuar su ciclo biológico. Es difícil que llegue a haber esta llévenselo a una interacción. barranca. Anda. Si es posible, sí. Si es 100%. posible, sí. Bueno. O aviéntenselo al vecino. Mejor no. Bueno, me muero de risa. Ahora, ya, vamos a hablar de una cosa muy importante. La sociedad toxicológica. La red Tox. Sí, la red de toxicología. Se integra por especialistas en salud, por especialistas en biología, también por personas que están en el sistema administrativo, digamos en hospitales, en sistemas de salud estatales, federales, locales, y básicamente nace con la intención de atender de manera rápida casos de envenenamiento. ¿Qué sucede? Algunas veces nosotros que somos biólogos, biólogas que andamos en campo, alguien nos dice, ¿sabes qué? Acaba de suceder un accidente, acaban de morder a una persona o una serpiente, necesitamos reaccionar rápido. Esta red puede ubicar rápidamente en dónde se encuentran los antivenenos, puede ubicar rápidamente especialistas que ayuden tanto en temas de salud o de identificación. Porque también algunas veces sucede que hay una picadura, una mordedura, y no sabe el personal médico de qué se trata, porque no tiene que saberlo. El personal médico es bueno en lo que se ha formado, que es básicamente cuestiones médicas. Pero para eso tenemos esta red de toxicología de especialistas que apoyan. Igual también algunas veces, a mí me ha pasado mucho, yo no soy médico, yo no tengo conocimientos médicos, y si yo llego a necesitar alguna opinión de algún médico, lo consulto con esta red de toxicología de México. Claro. A ver, métanse ahorita. De verdad, tengan esta información. redtox.org. Así es. Ahí dice, sufriste una picadura de alacrán o mordedura de araña o serpiente, emergencias, localiza un hospital. Y entonces ya pones, estoy en la Ciudad de México, y entonces te sale aquí que el Hospital Pediátrico de Iztacalco, pero el Pediátrico de Magdalena Contreras, pero Joco, Tláhuac, Milpalta, ahí viene toda la información de cuál es el hospital en caso de una emergencia, donde están preparados para atender una situación un de accidente, así es, y tienen los faboterápicos específicos para poder atenderlo. Y si no lo tienen el contacto para poder hacer llegar los medicamentos o la atención médica. Exacto. Entonces, es solamente a través del sitio, no hay un teléfono de 01800. No, a través del sitio. También hay una aplicación para el celular, se puede descargar la aplicación y funciona así como lo estás mencionando, Marta, como funciona el sitio. Y básicamente el contacto se hace a través de estos sitios, o puede ser de sus redes sociales, están presentes en redes sociales, o también a través de expertos. A mí me ha pasado que me han consultado sobre casos de mordeduras de arañas violinistas y se hace yo canalizo con los expertos que estén en la zona donde se dio el accidente, y también se consiguen los faboterápicos. Claro, muy bien. Ay, no, qué felicidad. Pero les digo algo, Diego Barrales está en TikTok, está en Twitter, está en Instagram, es aracno_cosas, para que ahí junto con él, miren, hasta pónganselo a sus hijos para que aprendan todos. Hay muchas cosas ahí. Aracno es CHNO. Arachno. Arachno. _cosas. Exacto. _cosas. Qué diversión tenerte aquí, mi querido Diego. Gracias por la invitación, Marta. Gracias, siempre es un qué gusto. diversión. Pero yo muy bien, que yo no ando matando arañas, por lo Buenísimo. menos. Y ahora un alacrán tampoco no lo he alacranes. encontrado. Sí, no, ahora no. Cállate, que por estar hablando de esto, ya nos veo mañana todos viendo un alacrán. Con esto nos vamos, cuentavientes, pero no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loretti, el duende, en Así las Cosas, emisión de la tarde, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento, y mucho más este viernes de alegría, solo en W Radio. Nosotros estamos de regreso el lunes en punto de las 10. Bonito fin de semana. ¡Adiós! ¡Adiós! Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.